para la sesión de esta tarde. Debatiremos un poquito del contenido y la idea, como hemos comentado, luego en la tercera escena poder tener una sesión de preguntas por vuestra parte o de intervenciones que consideréis oportunas, ¿no? El currículum de Enrique Martínez es el siguiente. Enrique Martínez es, por si no lo conocéis, que yo creo que la mayoría lo conocéis, es sociólogo, máster en gestión pública, experto en evaluación de políticas y calidad de servicios y máster en liderazgo y dirección pública. Vocal asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, MIETAD, que han cambiado el nombre, ¿no?, recientemente. Sí. Sí. Enrique es coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y el presidente del Comité Técnico de Normalización 178. Ha sido consejero de la Comisión Nacional del Sector Postal, director del INTECO y director del ONSI. Ha sido director del Observatorio de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de la entidad pública empresarial Red.es. En la actualidad es consejero de la Comisión Nacional del Sector Postal y forma parte, asimismo, del Observatorio para la Calidad de Servicios Públicos como vicepresidente para las administraciones locales. Tengo que decir que, de verdad, he tenido que recortar un montón el currículum de Enrique, lo digo seriamente, porque tiene una trayectoria muy intensa, muy activa. Yo he asistido a algunos congresos en los que he tenido la oportunidad de asistir, presenciar a Enrique en directo hablando, y la verdad que tiene una experiencia muy dilatada. Estoy leyendo el currículum y he empezado leyendo que eres sociólogo, ¿no? Entonces, tengo una curiosidad, ¿no? ¿Cómo Enrique, sociólogo, pasa en el tiempo digamos, al puesto que desempeña, más bien relacionado con las TICs y con Smart City? Si puedes contarnos un poco cuál es la experiencia y cómo fue el paso ese, ¿no? La verdadera curiosidad es cómo llegué a sociólogo, ¿no? Es una decisión de la que me he arrepentido varias veces a lo largo de mi vida. Al principio servía para decirle a las chicas que ser sociólogo servía para una cosa muy útil. Mi padre decía, muy pesimista siempre, que era una profesión con tanto futuro que no tenía presente, ¿no? Y yo pasé a decir, no, papá, esto es muy útil, porque dices a las chicas que cuando te preguntan por qué estudias esa cosa tan rara, que sirve para decir que esa pregunta es fruto de la razón instrumental de Occidente. Nunca tuve ocasión de decírselo a nadie y no sé qué efecto hubiera causado, porque ninguna chica se interesó jamás por mí en general y por la carrera en particular, ¿no? Mi único atractivo de joven era que no me gustaba el fútbol, o sea, por lo que agradezco la edad, porque ahora a las chicas creo que también les gusta el fútbol, pero ni esa ventana de oportunidad hubiera tenido abierta, pero bueno. Entonces, de todo aquello, que era un criador de canarios aficionado al León y por culpa de algunas cosas que no vienen al cuento, de esa España que algunos han olvidado, ¿no? Pero a mi padre lo echaron de director de un colegio en Málaga por hacer un homenaje a Picasso que consistió en que los niños pintáramos unos cuadros de Picasso, ¿no? Y aquello sirvió para que fuera el único funcionario de España que tenía incompatibilidades, perdió el 60-70% de su sueldo, y me pareció que mi compromiso con España o con la sociedad o con lo que fuera pasaba por esta carrera, ¿no? Luego me matriculé, vi que me había equivocado un pelín, pero la decisión iba bien intencionada. Y desde aquel momento me quedaron dos pasiones, ¿no? Una, la tecnología, porque soy muy desordenado, menos mal que en la vida aparecieron los ordenadores. Tengo una caligrafía desastrosa, entonces para mí lo de escribir a máquina era fundamental, y pude, el conservar mi agenda, el poder escribir y que yo mismo me pudiera leer, me parecían dos mundos fascinantes, ¿no? Y por eso me metí en lo de las agendas cuando las tenía electrónicas, aprendí enseguida a tener los Spectrum, aquellos que tenían un editor de textos horrible, pero por ahí me fascinó, luego me pareció que era un habilitador magnífico. Y luego, como buen creyente primigenio del asunto, aprendí, como todo dice Dios, que hay que ser ateo, ¿no? Y que esto de la tecnología está bien, pero que es algo que sirve para lo que sirve, para dar soporte a lo que debe dar soporte, que es a las cosas que son importantes y las que queremos hacer. Entonces, toda la vida tengo una aproximación a la tecnología muy utilitaria, de una gran pasión, eso por un lado. Y luego por la segunda, porque es un factor de desarrollo y de crecimiento industrial. Y esos son los motivos por los que siempre me he dedicado a esto. Yo ya he asistido, como he dicho antes, a varias conferencias, a varios congresos. He tenido la oportunidad de estar oyendo a Enrique, y tengo que decir que la verdad que es una auténtica maravilla oírlo, un buen orador, un buen comunicador, y además dice mucha información en poco tiempo, además. No sé cómo lo hace. Y cada charla, además, cosas diferentes. Pero hay un factor en común, ¿no?, en todas las conferencias a las que he asistido de Enrique, ¿no? He tenido la oportunidad de estar en varias,
y es el hecho de que, y me ha llamado la atención, ¿no? No lo sabía, y es el hecho de que España está liderando digamos, lo que es las normativas, lo que son los comités de normalización a nivel internacional, ¿no? Y el CTN, como esta mañana he anunciado, el 168 lo preside Enrique. Y además también he oído, no sé si es cierto, ahora me corrige, porque a lo mejor me estoy equivocando, o lo habrá dicho una compañera tuya, o lo he leído en algún lado, que incluso países tan desarrollados como Estados Unidos, tecnológicamente, Estados Unidos y Japón, llegaron a rechazar a estar en estos tipos de comités porque no entendían muy bien por qué esto de crear comités de normalización de ciudades inteligentes y para qué, ¿no? Y quería que me comentara un poco, primero si eso es verdad o me lo estoy inventando, pero me suena haberlo leído o haberlo escuchado, no sé si a ti o a alguna compañera. Y segundo, el hecho de que España esté liderando los comités de normalización, ¿no? Si nos puedes comentar un poco cómo ha sido eso, esa situación, cómo hemos llegado ahí. Es rigurosamente cierto. España lidera y ha liderado muchísimas cosas a lo largo de la vida, ¿no? De nuestra historia, y somos un país especialista en hacerse una especie de autocensura y no reivindicar las cosas que nosotros hemos hecho siempre, ¿no? O sea, que es un clásico el que nos despreciemos. Pero en en muchos campos, ¿no? Yo vengo ahora de Cartagena de Indias y cuando uno llega allí y ve lo que hicimos allí, y ve que seremos muy criticados por algunos, no por los que están allí viviendo, y después vinieron otros y que dejaron, ¿no? Porque el alcantarillado es nuestro, las fortalezas son nuestras, los edificios son nuestros, la construcción es nuestra, el idioma es nuestro, la religión es nuestro. Oye, pues seguramente habremos hecho algo mal, pero que ¿dónde están las aportaciones del resto, ¿no? Bueno, al margen de alguna cosa de esas, en ciudades inteligentes tenemos el máximo número de experiencias. Si se ve ahí, vamos, que de unas cosas que preparé por esto, si fijáis aquí, este 54%, es que España lidera en número de experiencias esto, y lo reconoce, y eso son datos públicos del portal europeo, y lo que son ya, cuando uno exige que sean iniciativas medibles, que tengan por tanto un cuerpo de indicadores detrás, estamos en la segunda posición en Europa. O sea, por tanto, estamos muy bien. ¿Qué es lo que diferencia la experiencia española? No solo que seamos líderes en normalización, que es cierto, sino que tenemos una política pública, tenemos un modelo. Esto no va de cubos de basura con un chip, esto va de otra cosa, va de políticas públicas y de que todos seamos capaces de crear un ecosistema. Y aquí hemos creado un ecosistema con tres cosas. La normativa, tenemos 24 normas aprobadas, son más de las que nadie en su sano juicio puede saberse, ni debe saberse. Pero si usted quiere hacer un inventario de ciudad, pues ¿cómo se cuentan los árboles? Seguramente de muchas formas. ¿Qué hemos hecho? Arbitrar una en la que estamos de acuerdo más gente, y convertir eso en un estándar. Y los estándares tienen la gran capacidad de ser capaces de alinear los esfuerzos de la oferta y de la demanda. Yo como industria sé qué vender y como ayuntamiento sé qué comprar, o como técnico sé cómo contar. Entonces, ese es el sentido de los estándares si somos líderes. Y somos tan líderes que cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o sea, Naciones Unidas, llegó a España y vio lo que nosotros hacíamos, nos encargó que hiciéramos la normativa de interoperabilidad, que ahí entraron quienes se oponen a la normativa. Nosotros tuvimos una actitud propia de españoles, que fue la de quijotesca, de decir, no, esto que vaya a votación de países. Y nos fuimos a votación, y nos hacía falta un 70% para ganar, y nos quedamos en el 68,4, creo recordar, ¿no? En fin, esas cosas que, de verdad, para los que son del Madrid, pues les gusta que les pasen al Barcelona y tal. Bueno, pues esas cosas nos pasaron a nosotros, entonces los americanos estaban contentos. Quienes no necesitan estándares son quienes dominan el mercado o quienes lo van a dominar de facto. El resto de la gente, el resto de los actores necesitamos un entorno cierto en el que competir, porque el mercado no es una institución más que una institución social, perdón, no es algo que creara Dios. Uno no vino puesto al mundo con la bolsa de valores montada. Eso se crea y es una cosa que hace la civilización. Bueno, pues es lo que estamos intentando aquí. Segunda cosa, que tenemos un ecosistema, que cuando suben mis compañeros de Málaga aquí esta mañana, o el compañero de Almería, de Manuel, cuando contaba, es que todos tenemos el mismo diagnóstico, todos estamos en lo mismo, ¿no? Y tercero, tenemos una industria líder. Esto que hemos visto de Endesa hoy, de nuestras empresas de aguas, de residuos sólidos, son empresas que en cualquier lugar del mundo, cuando los ingleses presumen de sus ciudades inteligentes, presumen de nuestras empresas, de Ferrovial, que es en este caso concreto, pero bueno, otras muchas, ¿no? Y además tenemos la imaginación y la capacidad para crear un sector nuevo en cosas que todavía nadie ha vislumbrado más que muy primariamente. Entonces, todo ese conjunto, el que estamos, las mejores capacidades, el mayor número de experiencias y la normalización, es lo que nos ha hecho que seamos una política que en el mundo se nos mire con una enorme simpatía. Y hoy podemos decir, bueno, decir con
orgullo cuando vas a foros internacionales y escuchas que dicen a tu espalda, y engordas más de lo que ves, que ya es mucho más en mi caso, eso de los españoles son los que saben de esto, y eso hoy se dice. Eso es una realidad. ¿Mm? Sí, sí. Bueno, casi yo creo que deberíamos empezar ya a lo que es al plato fuerte, que es la presentación, ¿vale? Bueno, no sé si... Pues esto ya lo he contado, pero es lo que hacemos y pues esto era, o sea que ¿vale? Hemos acabado enseguida. Voy a empezar con la segunda parte. Sí. Bueno, el título de la ponencia es la transformación digital de los servicios públicos, el caso de la ciudad inteligente. Esa probablemente de lo que no hablemos, habrá que decir ahora. Bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho, decía al principio, de importancia, ¿no? Los hombres somos animales, las mujeres, somos animales simbólicos. Había un libro de Cassirer, que yo no sé pronunciar bien el nombre del francés este, que se llamaba, que era precisamente, aludía a eso, a que el hombre es una persona como especie que atribuye sentido a las cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener una narrativa, pero saber en qué marco estamos, qué somos. Y lo que hemos hecho de poderoso nosotros es enmarcar lo que es una ciudad. Y tiene más importancia de la que parece, por lo mismo que los estándares, porque ordena la oferta y la demanda, ordena las expectativas, ordena la capacidad de producción. La forma tradicional de concebir las ciudades era simplemente, y lo ha dicho esta mañana con mucho sentido Jaime, el compañero de Málaga, el optimizar los verticales, porque hay muchísimo margen para hacer mejor las cosas, y es una obligación ética, por supuesto. ¿Cuál es el segundo reto? Y ha hablado también el de la plataforma, de los datos. El segundo reto es que usted sea capaz de producir ante eventos, en lugar de desplegarse por capacidades en el territorio. En lugar de concebir la ciudad como un sitio en el que de aguas hace una cosa, el de gas hace otra, el de otra. No, no, no. Aquí hay una plataforma que cuando se detecta un problema es capaz de analizar qué tanto por ciento de aguas, qué tanto por ciento de policía urbana, qué tanto por ciento de no sé qué, y producir el servicio necesario para resolver aquello para lo que estamos aquí, que es para resolver problemas públicos. Entonces, esa capacidad para generar justo lo que se necesita se logra cuando tienes muchas cosas, pero vamos en este modelillo así que estamos poniendo provisional, está en las plataformas. ¿Qué hace falta para que eso? Por eso cuelga de ahí la norma de interoperabilidad. Pues que todo lo que exista pueda hablar una cosa con otra, ¿no? Bueno, pues ese sería otro tema. Bueno, junto a eso, que es una concepción ya avanzada del asunto, está, oiga, esto de concebirlo solo por la parte de los servicios públicos tiene un problema, que hay muchas cosas que no son servicios públicos, afortunadamente. Si esto no es un servicio público, por ejemplo, ¿cómo impacta una estación, un puerto, un aeropuerto, un edificio, de los muchos tipos que hay, desde un museo, un campo de fútbol, una casa particular? ¿Cómo impacta en cómo presta usted sus servicios? Usted no tiene ni competencia ni instrumentos de intervención, pero impactan en cómo presta los servicios. ¿Tiene algún tipo de relación previsto con esos organismos? No. Y hemos lanzado algunas iniciativas. Tenemos normas en ciernes, en puertos, en edificios como objeto de la ciudad, en estaciones inteligentes que estamos trabajando con ADIF, etc. En segundo lugar, hay objetos externos. Usted tiene una ciudad inteligentísima, pero se relaciona con la ciudad de al lado en la que viven 10, 15.000 personas que vienen todos los días a trabajar o de ocio aquí. O sea, si no tiene esa relación establecida, ese flujo de datos, usted no tiene un modelo inteligente. Bueno, pues hay que pensar en esa relación, y luego están territorios y realidades, que son estas que están aquí abajo, que tienen otras características. Tenemos muy pocas islas en España, otros países tienen más, pero hemos hecho una política específica de islas inteligentes, con una convocatoria específica. ¿Por qué? Porque son personas que, aparte de estar rodeados por mar, como sabe todo el mundo, pues tienen singularidades, y si hay un problema específico hay que obtener una política específica. Lo contrario es lo que hemos visto tantas veces, por ejemplo en el mundo rural, ¿no? Que es otro mundo al que nos vamos a dedicar ahora. Sabéis que España está despoblada, que salvo las costas y el centro, el resto es un gigantesco oreal en el que hay sitios en los que hay una densidad de población inferior a la de Laponia, que se dice pronto. O sea, no hay nada directamente, y bueno, y hemos además banalizado nuestra relación con el mundo del que viene nuestro alimento, nuestro aire, mil cosas, ¿no? Entonces, decía esto por lo de las políticas, porque hace poco a esta iniciativa que teníamos en España ha venido a confluir una iniciativa europea que habla de pueblos inteligentes. Tras una asamblea
muy grande de ganaderos y agricultores en Cook, creo que se pronuncia en Coch, en Irlanda. Lanzan un manifiesto lleno de cosas hermosas, de sentido, de fortalecer la identidad local, de llenar de sentido lo que somos y de dónde venimos. Y a eso le responde la Comisión Europea con: por supuesto que comparto el diagnóstico, y si mira con detenimiento el H2020 verá que en el punto 3, apartado 27, podrá encontrar algo que sin duda... Bueno, pues a ver si dejamos de hacer bromas de... Cuando hay realidades hay que afrontarlas con políticas. Lo que no se puede decir a las políticas que busquen en tu inventario de políticas persistentes donde colocarse, ¿no? La administración es la que tiene que plegarse al diagnóstico y tiene que plegarse a la realidad de las cosas y no esperar que la realidad de las cosas encuentre un hueco administrativo con el que llegar a buen puerto el diagnóstico que ellos generan. A mí me pagan como funcionario para liderar o generar diagnósticos sociales, no para ponerle pegas al señor que encima tiene la obligación de generarlos fuera. Entonces, bueno, pues eso es lo que hemos intentado. Y luego un tema que es básico para el país, que es el de destinos turísticos inteligentes. Frente a lo que pasaba antes, que había posicionamientos claros, porque todos leíamos la misma prensa, la misma televisión, el mismo cine, y los destinos existían, y Almería o Níjar, pues yo había leído Campos de Níjar, y entonces tenía una idea de Níjar, y no está en mi vida en Níjar, pero todos lo leíamos en el bachillerato. Ahora, como la gente está en otra cosa, pues vaya usted a saber. Yo el otro día, bueno, hace un tiempo, que es ejemplo que pongo siempre, me enteré por mi hijo Pablito de qué era Ávila para él y qué es Ávila para mí. Ávila para mí era Santa Teresa, las yemas de Santa Teresa, la muralla y bueno, alguna cosa más, y para mi hijo es que por lo visto hay una pista de skate, con perdón la expresión, cojonuda, y un tipo que por lo visto hace allí las delicias de la chiquillería porque hay unos saltos muy raros y lo ve en un canal de YouTube. Bueno, pues si mañana Ávila quiere posicionarse como destino, tendrá que olvidarse de mí, probablemente, y saber cómo tiene que colocarse en quienes deciden. Luego veremos que es mentira eso de que se decida, pero al menos antes tenías con quién negociar. Había 5 o 6 operadores, te dirigías a ellos, la cosa iba mejor o peor, pero bueno, y había unos tipos que tienen una posición cuasi monopólica, abusiva de mercado y tal. Y ahora hemos cambiado el mundo, eso que algunos ignorantemente denominan desintermediación, por un único intermediario muy gordo y encima anónimo, ¿no? Que es una plataforma. Bueno, pues que hemos empeorado. Además no sabemos ni qué algoritmos manejan eso, ni cómo manipulan eso, ni, en fin, mil cosas de las que hablaremos después, porque hay muchos que dicen, no, esto es el mundo libre, no. Aquí hay un tío que decide, que cree que decide, vaya usted a saber qué información le llega, y párese a pensar si tiene familia y distintos ordenadores, por qué a su hijo, a su mujer, a usted, a su primo segundo, les llega un periódico distinto cuando van desde la misma dirección IP. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues alguna pregunta de esas habría que hacerse para saber qué grado de libertad tiene uno cuando se cree que es libre, pero al margen de eso, hay que ser consciente de que estás en un nuevo mundo y que la gente cuando viene a tu territorio quiere tener garantizados todos sus derechos, la sanidad, la seguridad, sentirse bien, y como ayuntamiento, que eres finalmente como destino, tienes que tener capacidad para dar respuesta a todo. Bueno, pues para dar respuesta a todo hemos generado este modelo. ¿Qué es lo que gusta de este modelo? Que es una política pública y que da un cauce de acción y de intervención a todo el mundo y que postula relaciones con todo el mundo, con el territorio rural, con todo. Estamos trabajando en todos los sentidos, ¿no? Vivimos en un mundo pues en transformación, como se dice siempre, y muy rápida, y si algo hemos aprendido es que no se puede predecir el futuro, ¿no? Aquí había un razonamiento clásico de Popper, que es que cuando uno dice ¿por qué las ciencias sociales no son capaces de predecir qué va a pasar mañana? Y dice, en realidad, porque son unas ciencias menores respecto a las ciencias exactas y no tienen todos los datos para decir qué va a pasar mañana. Y dice Popper, bueno, eso no es verdad. En el postscript, una lógica de la investigación científica, si hubiera un punto en A en el que usted tuviera todos los hechos del pasado, todos, y tuviera que predecir qué va a pasar en B, pues no lo podría hacer porque habría cosas que formarían parte del pasado de B, pero no formarían parte del pasado de A. Y por tanto es un ilogismo pensar que alguien puede dar un salto, aunque tuviera todos los datos, más allá de la línea de hoy. O sea, siempre que uno da un salto hacia el futuro, siempre uno va sin planos, ¿no? Entonces conviene saberlo para, sabiendo que vamos sin planos, por lo menos divertirse y atreverse a hacer cosas, claro, porque los que van de científicos es que encima la lían y te hablan muy serio y divertido que no. O sea, nadie sabe exactamente cómo acaba esta fiesta. Lo que sabemos, ¿para quién casi siempre acaba mal? Para quien no hace las cosas que deben hacerse.
que son poquitas, pero son, claro, que es hacer las cosas con humanidad, como luego veremos. Luego, ¿cuál es la fórmula de innovar y de hacer las cosas bien? Pues hay quien con un libro reciente se ha atrevido a ponerle fórmulas a esto: la tecnología, los clientes, el factor humano, la velocidad, la valentía, la necesidad, la comunicación con las empresas. Está bien para hacer un recordatorio, en general estas listas son de utilidad, pero vamos, es como hacer un modelo econométrico para ir a comprar un paquete de chicles, ¿no? Pues sí, que la cosa no es posible, ni tienes el tiempo, ni el dinero, ni los recursos, ni el tipo que sepa econometría, que también es cuenta, que eso también es de señalar. Pero bueno, está bien porque son recordatorios de cosas que hay que hacer. Bueno, viene el qué, como lo que sí es importante este tipo de reflexiones es el que seamos conscientes de dónde venimos, ¿no? Y el que tienes base instalada, que el señor del ayuntamiento, el señor de la empresa, generalmente tiene un problema, los ingenieros lo llaman muy bien, base instalada. Tienes pasado, las trayectorias no se improvisan, y como tienes pasado, joder, pues estás preso de 1000 cosas que conoces y 1000 cosas que no conoces. Yo soy un ferviente institucionalista frente a los liberales que dicen el hombre es libre, decide siempre y tal. Digo, no, yo soy un tío muy modesto que nace en un entorno de determinadas características, con tales limitaciones conceptuales y tal. Y lo sepa o no lo sepa, yo al final soy presa por lo que no sé, por lo que te impone el entorno, de 1000 condicionamientos. Entonces, sabiendo de mis limitaciones, ¿qué pasos puedo dar? Y al final hay algunas técnicas que te permiten pasar a la bimodalidad. Es decir, lo que tengo que hacer para convivir conmigo mismo, con mis tradiciones y con el sistema, con el abogado del Estado, pongo por caso, y lo que tengo que hacer si quiero hacer las cosas bien. Entonces son preguntas muy sencillas. Es, ¿qué podemos hacer hoy y que podamos hacer sin problemas? ¿Qué no podemos hacer del todo, pero deberíamos hacer? ¿Y qué cosas no podríamos hacer, pero son necesarias, ¿no? Y cuando uno hace estas preguntas, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podrías hacer con una interpretación benigna de las restricciones que tienes? ¿Y qué no podrías hacer, pero estás convencido de que es necesario hacer? Al menos te iluminas el debate. Porque la otra posición, que es la de la que nosotros nunca quisimos partir, cuando digo nosotros, digo el contexto: la Red Española de Ciudades Inteligentes, los compañeros del CTN 178, mis compañeros de otros ministerios. Lo que no quisimos es quedarnos en la primera pregunta, es ¿qué podemos hacer? Ni qué podemos hacer que no nos dejan, que eso es de quejicas, hay que buscar soluciones. Y fuimos un poquito más allá. ¿Qué no está prohibido hacer y por tanto seguro que es posible intentar hacerlo, ¿no? Y al final la pregunta desde el punto de vista de un gestor público, de alguien como yo, como mis compañeros de los ayuntamientos, es esta, ¿no? ¿Qué cosas? Este es un libro seminal en este asunto, es de la gestión estratégica y la creación de valor en el sector público de Moore. Dice, ¿qué cosas se pueden hacer, no? Y él pone un caso ahí, que no voy a contar esto, que es muy largo, como os lo vais a quedar. Él cuenta el caso de una bibliotecaria, ¿no? Que se enfrenta con una demanda de los padres de que los niños trabajan muchas horas y que si los puede dejar unas horas más allí, en la biblioteca, y que les busquen alguna actividad. Y ella surgen 3 posibilidades de respuesta. La primera: oiga, esto no es una guardería, la función de la biblioteca es la que es, el Estatuto 27, el capítulo 42 lo dice con toda claridad, ¡pum! Y no. Es una postura. La segunda es decir, hombre, no, pero es una oportunidad para que, ya que estos me piden esto, yo ando flojo, que me falta un bibliotecario de nivel 22 y un 28 por ahí que tengo suelto, que no acabo de encajar, voy a pedirle a mi concejal o responsable en jefe: oye, tenemos esta petición, auméntame el presupuesto y yo atiendo esto sin más. Y vas y lo atiendes. Y la tercera, que es decir, oiga, ¿no será esto una señal para que me reinvente, para que piense que a lo mejor el problema de las bibliotecas es otro, y que hemos hecho magníficas bibliotecas, las hemos llenado de libros, las hemos catalogado, hemos inventariado las sillas, hemos hecho de todo? Segundo, algunos raros han abierto a deshora y han permitido que vayan opositores, que son unos seres horribles, que los chicos preparen los exámenes finales, que tampoco debería suceder, que estudien los domingos, otra cosa horrible. En fin, eso a algunos les ha dado un premio Linap y todo. Bueno, a estos segundos raros. Y lo tercero, ¿para qué hicimos esto, no? No hicimos esto para que en un país en el que no se leyó la Biblia nunca, por eso quizás somos católicos, dice maliciosamente un amigo mío. Yo soy católico, pero aparte de eso, ¿para qué hicimos eso? Para que aumentaran los índices de lectura. Y si usted no ha logrado resolver el problema público al que respondían las bibliotecas, usted no ha logrado nada. Por más que haya archivado con el sistema, como se llame, los libros. Bueno, entonces, ¿cómo concebir esto? Vamos a decir que sí,
a la realidad, vamos a decir que sí a estas oportunidades de transformación que nos llegan todos los días, ¿no? Cada vez que llega una petición de alguien, normalmente está muy basada en algo, ¿no? Yo tengo un hijo mayor, del que hablaba antes, al que quiero muchísimo y que estuve a punto de romper con él cuando era pequeño, porque nos tuvo a su madre y a mí pues 2 años y pico sin dormir, De hecho, tardamos 6 años en tener el segundo niño, porque teníamos terror al asunto. Bueno, pues este tipo, que no dormía, yo veía mucho tele por eso, ¿no? Entonces, vi una película una vez muy bonita que era, que no recuerdo el título ni nada, pero que era de una zona de esas pantanosas de Estados Unidos, donde hay islas flotantes y hay de todo, y tal. Bueno, aquí en un mundo de esos de manglares, en los que existe la tradición de que hay un lugar mágico, el río perdido, al que cuando va alguien de la comunidad allí se siente transformado, se mejora a sí mismo, en fin, esas cosas que les gustan a los americanos, ¿no? Inspiracionales que dicen ellos. Bueno, total, que el chiquillo protagonista de la película un día es consciente de que está en ese sitio, va por allí con su barca, se baña, ve pasar un pez gris por debajo de su barca, el tío se siente pues muy en comunión con aquello. Cuando llega a su pueblo todo el mundo le nota que efectivamente está en el río perdido y se le distingue en la cara, y a los pocos días va con su padre a un sitio del ejército que está levantando un mapa de aquello en lo que las islas se mueven y que no sé muy bien cómo se puede levantar, y él tampoco, y se dirige al mapa y dice: este mapa está mal hecho porque aquí falta el río perdido. Y el oficial del ejército al mando de aquello le dice que el río perdido no está por una magnífica razón, es que el río perdido no existe, Y su padre, que trabaja para el ejército, le dice que no, que el río perdido pues no existe, ¿no? Y el niño dice lo que todo buen servidor público debe recordar, o cualquier empresa debe recordar: ese día supe lo que era un experto, ¿no? Una persona que asegura que no existen lugares en los que uno se ha bañado, Bueno, pues eso pasa todos los días. En la biblioteca a esta señora lo que le pasa es eso, que alguien llega a decirle algo que le está pasando tan vivamente como que es su vida, y tú le dices que eso no cabe en tus casillas, igual que le dijeron a los agricultores de ECO, ¿no? Bueno, en este contexto en el que nos hemos movido, en un modelo de éxito, con una buena industria, las solicitudes a los proyectos de RED.es fueron masivas, ADUSI ha sido masivo, las ciudades están movilizadas. Uno de los grandes éxitos de DUSI, de las convocatorias de mis compañeros de Hacienda, ha sido que todo el mundo ha aprendido a tener un plan, que todo el mundo sabe que hay que competir en esta línea, que todo el mundo ha metido esto en la agenda, porque el verdadero propósito de una política pública no es cambiar el BOE, como algunos ingenuamente creen, ¿no? Sino cambiar la realidad, y la realidad la cambias cuando la gente cambia su comportamiento, Entonces, por ejemplo, cuando hicimos nosotros el plan de lo que se llamaba Plan de Convergencia, que era como tenía que haberse llamado después, se llamó después Plan Avanza, un nombre horrible que le puso el jefe de gabinete, el secretario de Estado. Cuando hicimos aquello, ¿qué identificamos? Para decir, esto no es un problema de dinero. ¿Y por qué? Ni de que usted se gaste mucho dinero, que siempre lo sabremos utilizar, sino de otra cosa. Si solo el 8% del gasto total TIC del país lo hacen las administraciones, si de ese 8%, 4% es la Administración General del Estado, si de ese 4%, el 70, el 80% está comprometido en el cacharreo interno y tal, su política, su gasto TIC político, o sea, el que puede decidir para dinamizar sectores, es ninguno. Bueno, en términos coloquiales, es un 2% del medio por ciento de no sé qué puñeta, o sea, nada. ¿Qué tiene usted que hacer? Mover el dinero de los demás, dicho sin ironía. Lo que tiene usted que hacer es meter en la agenda de las universidades, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los hogares, las empresas, el que esto es importante y puede ser relevante para sus vidas. Bueno, lo que creo que se ha logrado en todo este proceso, lo decía esta mañana Manuel, es que todos hemos asumido que esto es un vector de crecimiento y una oportunidad para mejorar muchas cosas, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos hecho eso en esa primera fase, nos estamos lanzando a la segunda, ¿no? Que es que hemos dividido en 3, que os sonará a esto que os he contado antes. Una, cosas que todos sabemos que hay que hacer y en las que todos tenemos razonablemente claro cómo hay que intervenir, que luego diré cuáles son: turismo, nuestro modelo, temas rurales, etcétera. Cosas que sabemos que son necesarias pero que no sabemos qué hacer, plataformas, seguridad, en fin, que sabemos, cuando digo no sabemos qué hacer, no es que no sepamos nada que hacer, pero que no tenemos claro cuál es el modelo de intervención. Y luego cosas que no se nos han ocurrido a ninguno y que hay que abrir un proceso en el que una vez más dejemos de hablar y nos pongamos a escuchar, ¿no? Decía antes a Luis que es la última charla de estas a la que yo vengo, ¿no? Que a partir de ahora me toca otra vez estar un año sentado en los sitios, ¿no? Escuchando y aprendiendo, porque si no es que te tiras toda la vida emitiendo, ¿no? Hay un momento en el que, en fin, las cosas empiezan a ser incómodas, ¿no? Pues te escuchas a ti mismo nada más, ¿no?
¿eh? ¿Qué problemas tenemos, por ejemplo, con el turismo, ¿no? Joder, esto va muy bien, hay que hacer cosas de destinos turísticos inteligentes, suena de lujo, pero oiga, aquí hay cosas como que en Barcelona el turismo es el principal problema para los barceloneses. El que las plazas irregulares son ya más que las plazas legales en algunos destinos. El que los alojamientos irregulares en el campo empiezan a ser un problema, o sea, en el que hay un montón de cosas y ves gente que sabe mucho, la gente de Exceltur, el alcalde de Benidorm, gente que no tienen muy claro del todo una parte de los problemas y otra parte sí la tienen muy claro. El cómo hay que gestionar esto de una forma distinta, con el antes, el durante y el después lo tienen claro, el qué hacer con el nuevo entorno y los nuevos agentes no lo tienen tan claro, ¿no? Bueno, pues hay que dar algún paso aquí, pero para daros un dato de esto que mola, del Airbnb, ese como se llame, que Dios confunda, pues la gente de un lugar de costa, bueno, que hay cosas curiosas como casas falsas de Ikea, que llegas allí, hay juguetes de niños que jamás ha jugado ningún niño con ellos, tienen la etiqueta, libros sin abrir, armarios con ropa sin estrenar, y dices, hostia, qué familia tan rara, ¿no? Espero que no se me aparezcan por la noche o estén ocultos detrás de los somieres y tal. No, porque al final son falsos pisos, es falso todo eso, ¿no? Y ese plus de ingenuidad y el meterle a todo el corrector benigno de la tecnología, pues en fin, que hay que contextualizar las cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que os decía de antes, de un sitio que tiene un paseo marítimo de mármol de 2,8 kilómetros cuadrados. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar el mármol del suelo ese, que la gente sube a la playa, pues sea por la noche con la playa, los chiquillos con las bicicletas y la arena, en fin, cada 2 años? ¿Cuánto cuesta cambiar 2,8 kilómetros cuadrados, 2,8 kilómetros de largo, por lo que mida eso, en mármol? Pues un perraje. Y hay unos que pagamos impuestos, que somos los idiotas esos que estamos en sindicatos, trabajamos en empresas y tal, y otros tipos que van de super guays, pero que también tienen arena en los zapatos y no contabilizan, ¿no? Bueno, entonces hemos hecho un planteamiento que vamos a lanzar ahora, que quiero destacar solo esta parte de aquí, ¿no? La lonja, la pesca, es decir, el que el turismo no puede ser la única actividad de ningún sitio, ¿no? Y el que hay que reivindicar el espíritu de los sitios, de los lugares locales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué queremos que se haga? Pues que si usted tiene pesca, tiene tomates, o tiene vinos, o tiene carne, o tiene lo que sea, pues que los productos locales se valoren y se sobrevaloren, incluso por parte de las entidades locales, y se diga a la gente, oiga, tengo un menú de Almería, y que además va a ser más caro, y va a ser más caro por política pública, porque la gente tiene que valorar lo que hacemos aquí, y ser un diferencial, porque ¿qué hacemos si no? Pues que tú te metes en marca blanca y nadie vale nada, y esto acaba arrasando con todo. Entonces tienes que tener un cinturón de contención de las cosas. Luego, aparte de eso, pues muchas cosas de cómo sabes con quién compites, con quién no compites, utilizas Big Data y todas esas cosas, que luego hablaremos de eso del Big Data, que hay una parte que bien y otra parte que, en fin, que es ver caballos en las nubes, ¿no? Porque esto, ¿sabes? Con eso de que atribuimos sentido a todo, la gente proyecta patrones y ve patrones donde los hay y muchas veces donde no los hay. Y a veces hay irregularidades que no significan absolutamente nada, ¿no? Una vecina que siempre tiene un comportamiento irregular contigo no significa que le guste, significa que la chica es así. Bueno, pues, pero la gente tiende a decir, no, esta chica en el fondo hace esto y ahí es donde uno la lía, ¿no? En atribuir sentido. Entonces, los patrones tienen muchos líos, ¿no? Bueno, pero hemos hecho esa parte que es más habitual y luego esa otra. Creo que en noviembre lo tendremos listo. En el mundo rural estamos pues muy comprometidos con él, lo mismo que os decía antes lo de las lonjas, y tenemos un problema muy serio en España y hay multitud de señales, de libros, de novelas, de artículos, de España vacía, de que se queden los pueblos sin cajeros automáticos. ¿Sabéis por qué la gente paga cada vez más los taxis con tarjeta? Porque no hay cajeros. Y porque y cuando no hay cajeros te cobran comisión. Y entonces, al final, ¿eso qué es? Pues a mí me siento incómodo con mi libertad. Yo no quiero que mi banco sepa en qué destinos voy, ni qué hago, ni a qué horas, que no me da la gana. No sé, bueno, pues hay cosas ahí. Bueno, 4.955 pueblos en riesgo de extensión y tenemos 8.000. Oiga, pues hay un par de ellos, Entonces, habría que tomarse en serio el asunto, ¿no? El que hay muchas cosas, y un libro que recomiendo a todo el que se dedique a las cosas públicas o a la política pública o a la política incluso, que es el de Ignatieff, que es un catedrático de Estados Unidos que fue candidato en Canadá
a las presidenciales por el Partido Liberal, que ahora sus frutos están en todo, que dice: me convertí en el improbable candidato de la división entre lo urbano y lo rural. La implacable geografía de las oportunidades que impide a tantas personas brillantes progresar a menos que emigren. Fue algo de lo que me di cuenta poco a poco, pero decidí que iba a luchar por un país donde la esperanza estuviera distribuida justamente, donde todos tuvieran la oportunidad de construirse una vida allá donde residieran, ¿no? Y dice, yo perdí, pero hice la campaña más limpia de mi vida, ¿no? Nunca me he sentido tan a gusto, ¿no? Ni la comunión con mi público era tan grande, ¿no? Ni hemos estado tan bien nunca, ¿no? Un caso que utilizamos hace algún tiempo también para hablar de esto, de lo que debe ser esto, que debe ser cierto y ya será usted mayoría si le toca serlo, ¿no? Es los conciertos de este señor que el Boss le llaman, ¿cómo se llama? El Bruce Springsteen, es que a mí no me gusta nada más que el flamenco, entonces este lo conozco muy lateralmente. Bueno, pues el tipo este, que por lo visto es un figura, y a mí me cae bien porque milita en un sindicato, y es una cosa siempre a tener en cuenta, pues este tipo tiene sus entradas más baratas que otra gente, y con robots y con cosas le compran las entradas, hay subastas de eso y tal, y ahí los conciertos son un fracaso, ¿no? Y el tío dice, ¿por qué? Y pierde 4 millones de dólares por concierto, por tenerlas él, que luego hay algún espabilado de estos de la economía colaborativa que los gana, ¿no? Pero dice, ¿por qué? Que mi concierto es una comunión entre mis letras, la gente que se cree mis letras, la gente a la que le gusto yo, y de eso, del que todos creemos en esto, producimos públicamente y colectivamente, como se producen estas cosas, un concierto de Sprint. Y lo demás es una broma de mal gusto, ¿no? Y bueno, pues esto mismo es lo que él sentía y lo que yo creo que todo el mundo debe sentir cuando lance esto, que haber construido una comunidad en la que tu ciudad esté identificada con el proyecto, ¿no? Aparte de eso, el mundo rural pues viene todo. Yo soy un fanático de ahí, tenía que haber sido un veterinario rural y me metí a sociólogo por lo que os he contado antes, pero que van pierdes especies, pierdes patrimonio, pierdes, en fin, es muchísimo lo que estamos pidiendo. Y hay un tema que solo voy a tratar por encima, que es en nuestra aproximación teórica, para mostrar una cosa, que esto generalmente detrás de cada aproximación tiene que haber una construcción teórica. En políticas públicas se llama una teoría de la intervención. Esos que van y te dicen, pues el mundo rural está despoblado y tal, y hay que poner domótica en las casas. Muy bien, machote, pues nada, la segunda caña la pago yo, y tal, y tal, tío, seguimos, ¿no? No pasa nada. Bueno, pero, joder, construye usted una teoría. No, mira, es que aquí vienen 5.327 señores que tienen la casa, y que no vienen porque no tienen no sé qué. Y entonces si les pusiéramos en la casa no sé qué, vendrían los fines de semana, construiríamos 10 empleos, abrirían 2 bares, y entonces te lo compro. Pero no, pero dejar de pensar en medidas para empezar a pensar en procesos, ¿no? Bueno, pues en el mundo rural nosotros nos estrellamos, partimos de una experiencia, partimos de la soberbia primero. Si te acabas de meter en ciudades, porque yo me metí en esto a mitad de legislatura, sentenciando a todos mis compañeros que era imposible hacer nada en 2 años y que no daba tiempo, y que las políticas estas son de principio de legislatura. Bueno, en fin, pues como siempre rompimos estadísticas y fuimos una política de éxito hecha a mitad de legislatura. Y porque se puede hacer siempre todo, todo. Segunda cosa que te dicen, pues las ciudades vamos a vivir el 70% en ciudades. Todo eso es cierto, seguro que es cierto, en otros sitios. Porque lo que pasa aquí es que la gente se está yendo. Madrid pierde, León pierde, Lugo pierde, o sea, de aquí todas las ciudades decrecen. Yo no sé dónde coño están las que crecen. Pues sí, sé dónde están, ¿no? Están en Rivas, en 4 sitios donde vive gente joven, en el segmento de 5 a 10.000 habitantes, no sé qué, y se está moviendo la población, ¿eh? Y yo estoy seguro además que se van a producir movimientos de población en el futuro también, pero que lo que hay que mirar es eso y no quedarse con las cifras de la ONU, porque las cifras de la ONU no son tu diagnóstico, son un diagnóstico global que te sirve para orientarte. Pero lo que pasa en España es que la población envejece y que las ciudades decrecen. Eso es poco, pues ciertamente no estás en una crisis dramática, pero entonces, aquí hubo la aproximación teórica aquí, viniendo de la soberbia, de que lo habíamos hecho muy bien, que la ONU nos había dicho que éramos unos superlíderes obreros y que íbamos de lujo y que, en fin, que con nosotros hasta el fin del mundo, pues te metes a creerte que tienes los planos del universo por un segundo, y en ese segundo te equivocas, ¿eh? Entonces, decidimos copiar una experiencia muy buena, que es la de la Diputación de Barcelona, que quien la conozca sabe que tiene una red de bibliotecas públicas genial, que hicieron unos esfuerzos en la administración local muy buenos a través de una entidad que se llamaba Local Red, que fuera pionera, en fin, que hicieron cosas muy significativas. Luego, como todo, ha perdido sentido porque agotó sus objetivos. Lo hicieron bueno,
copiamos allí alguna cosa, tiramos y el resultado del estudio fue, yo que usted no lo haría, ¿no? Pero, en fin, usted me lo ha pagado, yo no digo nada, pero en fin, esto no es así. Y encontramos este sistema de intervención de Castilla y León, que es una ley brillantísima, que todavía está, una ley que les ha llevado muchos años y mucho consenso hacer, que dice esto mismo que decíamos nosotros, que lo que deben prevalecer son los problemas y la resolución de los problemas públicos y no la mera intervención, el despliegue de competencias en el territorio. Lo que hicieron estos señores es decir, dividir el territorio por derechos. Cada 1.400 personas tienen que tener un centro de salud, dice la ley, sí. ¿Se cumple? No se cumple. Servicios sociales, tal. Y haces el listado de derechos de la gente. Y una vez que tienes el listado de derechos de la gente, le metes el componente territorial. Y lo agrupas. Entonces genero zonas homogéneas de derechos de personas y le digo a las administraciones que se entiendan. Porque aquí hemos venido para garantizar los derechos de los ciudadanos, no para pelearnos entre nosotros y no sé qué. ¿Cómo uno se mete en una pelea de competencias de quién manda, de quién tiene que hacerlo? No llega a ningún sitio. Si dices, no, estos son los derechos de las personas, ustedes verán cómo se las arreglan, hay más posibilidades de que las cosas salgan. Y además hay más posibilidades de cooperar. Antes, un 7% de las competencias de los ayuntamientos pequeños se avenían a que las gestionaran entidades superiores, tipo mancomunidades o lo que fuera, se llaman UBOST, tienen un nombre horrible, esto les he dicho, Dios, hacéis una ley magnífica y ponéis estos nombres, no jodas. Si fueras catalán sería lo contrario, unos nombres magníficos y una ley peor, ¿no? Pero, bueno, pues estos han hecho una ley con unos nombres horribles, se llama UBOST esto y la ley se llama Losergo, algo así parecido, impronunciable, que parece un conjuro, ¿no? Bueno, pues estos han hecho eso, que es, y le han preguntado a la gente, de estas competencias que son las suyas, ¿usted cuál delegaría? Y de un 7% inicial han pasado un 27% de competencias que los ayuntamientos dicen haría mejor otro, superior, porque si las hacemos todos juntos las haríamos mejor. Bueno, pues en estas cosas nos hemos basado para este modelo, que como os queréis las transparencias, ya está. Pero ¿qué es lo que viene a resolver? Que todo el mundo, las provincias son mentira, porque demarcación, costas tiene sus demarcaciones, sanidad las suyas, veterinaria las suyas, aguas, que al final cada uno va por su lado, y aquí no hay nada debajo, ¿no? Y eso es como pasaba antes con la administración esta de la provincia de Toro, ¿no? Que era una provincia que si veis ahí se ve poco porque he puesto el chisme pequeñillo, pero veis que hay muchas islillas. Bueno, pues todas esas islillas inconexas eran la antigua provincia de Toro, hasta que se inventan las provincias en España. No las inventó el que se dice que las inventó, sino Felipe Bauce, José Agustín Larramendi, y luego lo que lleva a cabo Javier de Burgos es ni siquiera su proyecto, pero vamos, es el tipo que lo hizo y dijo, y al final tuvo una decisión muy sabia, me da igual el proyecto, la idea es similar a la mía, adelante, adelante. Y que me rebaja el presupuesto, me da igual. Y que hace, me da igual. Pero la idea va a salir. Y tiró, ¿no? Y al final el mismo sentido que tenía, que es que el sistema haga sentir a un mismo tiempo y con igual eficacia en todos los puntos la acción tutelar del gobierno. Es el lenguaje de la época, pero hay que decir que la administración llegue a todas partes y por igual a todas las personas. Y es un principio tan elemental como ese, y como en las novelas de Alejandro Dumas, no 20 años, sino 200 años después, ¿no? Pues hecho. Y aquí es lo que en esa filosofía nos hemos inspirado. Hemos hecho esto de los edificios inteligentes de la ciudad. ¿Cómo están distribuidos los sensores de ruido? Estos que los tienen que llevar en una mochililla, en una bici, los compañeros de Málaga, que tienen 2 o 3 que son muy caros. Coño, pero eso al final te da unas cosas de dónde vas. Y lo que hemos montado es, ¿cuántos más usos puede haber? Puede haber 3 tipos de edificios. Edificios que son patrimonio, que en España son muy importantes, que hay que proteger, que hay que poner un concentrador de IoT que diga si tiene xilófago la madera, si aquellos, si los cuadros se hunden, si no sé qué, si tiene estallidos la piedra, lo que sea. Segundo tipo de edificios públicos, desde un escenario, un campo de fútbol, un mercado, que tienen otra relación con la ciudad, y los edificios de las casas. Y pones en todos cosas comunes, como por ejemplo tener un mapa de alérgenos, de temperaturas. ¿Qué temperatura hay en Málaga? No la global, no la del aeropuerto, esa ya me la sé, la de media, la de mi barrio, ¿cuál es? ¿Qué alérgenos hay en mi zona? ¿Qué corrientes hay? No sé, 1000 cosas que te puedes preguntar y que tienen su importancia en algunos casos para dar datos y en otros tienen menos. Pero esos mapas de ruido, por ejemplo, te permitirían, cuando mapeas la ciudad y no solo una zona, no es que sigas a los jóvenes como los compañeros de Málaga, por eso están ellos
estuvieron en el CTN impulsando esta definición, sino que tengas un mapa de todos los ruidos de la ciudad. Y cuando tienes ese mapa de ruidos, y gracias a la plataforma tienes el número de kilos de vidrio recogido, y el número de denuncias a la policía, y el número de no sé qué cosas, y de zona prebotellón. Y antes de que suceda, estás poniendo remedio. Bueno, ¿cómo es posible? Con análisis inteligente de datos y teniendo sensores y teniendo Esto permitiría esto, que ahora tú tienes en esta ciudad estos puntos y en la ciudad nuestra tendrás todo esto mapeado, ¿no? Bueno, eso se ha hecho con UNE. Luego hemos hecho laboratorios virtuales para que la gente pueda hacer aplicaciones que sirvan para toda España. Hay muchas plataformas distintas. Bueno, pues hicimos una norma de interoperabilidad para que tengan que entenderse y la publicamos, y todos los pliegos de res.es y del Ministerio, la gente tiene que cumplir eso, y además las Naciones Unidas nos ha encargado que hagamos de eso una normativa internacional, en la que algunos no tienen interés, sencillamente, porque ellos tienen capacidad para imponer un estándar y nosotros tenemos que generar un estándar para poder imponernos en un mercado libre, y ellos, su forma de crear mercados es la otra. Bueno, pues esto permitiría crear que uno cree una aplicación, y ahora hemos hecho un laboratorio virtual que es poner, por ejemplo, todos los datos de playas a disposición de todas las plataformas, a disposición de la gente en formato abierto, de forma que cualquiera que quiera hacer una aplicación de playas pueda trastear allí con los datos y generarla. Todos los datos bueno, muchas. Y ahora vamos a lanzar este laboratorio ya en abierto, lo hemos presentado en Málaga el otro día, y permitiría prestar servicios. Pero más allá de eso, quería ir a las reflexiones de dos tipos, ¿no? Me saltaré una para no irme de hora, me vas avisando, que es el no sobrevalorar esto, ¿no? Os he dicho al principio, como soy un creyente temprano y un cristiano viejo, además de los dos, de católico que lo soy y de esto de la tecnología, pues aprendes a no creerte esto. Lo justo, que esto tiene sus límites, ¿no? Entonces, todo el que llega diciendo que ha resuelto un problema, hay que pararlo en seco, porque jamás ha resuelto nadie ningún problema en la historia de la humanidad, como sabe todo el que sepa de políticas públicas, ¿no? Decimos siempre, desde el hombre de Neandertal hasta nuestros días, sociedades que han acabado con el crimen. Tiempo. Si alguien en la sala sabe alguna, pues me lo dice. Con el robo, con la violencia en las mujeres, no. Y luego ya, la segunda pregunta que tenemos ya para idiotas es: ¿algún imbécil de los presente en la sala cree que una aplicación puede acabar con la violencia para las mujeres? Que levante la mano y lo apedreamos y tal. No, nadie. Pero es que uno va por ahí a muchos sitios donde hay un pavo que se atreve a levantarse y decir que con una aplicación que ha hecho él para el móvil, el robo en Chile ha disminuido. Usted está... el tío explica la cosa, que tienes que llamar por el móvil. Bueno, te atraca y dice: un momento, permítame que utilice mi aplicación de móvil prevista para estos... Oiga, por favor, es que son cosas... Pero entonces simplemente pensemos, en lugar de dejarnos fascinar por los numerillos esos y por las pantallas, ¿no? Entonces, hay mucho que, digo, para poner un ejemplo, ¿dónde se gasta el agua? Y aquí sabéis algo de eso, pues se gasta en la agricultura, se gasta un poquillo arriba en la industria, que nada, el 3,7, el 12 en los hogares y en la agricultura. Y bueno, entonces... Todavía hay muchísimo riego por gravedad, mucho riego a manta, en fin, hay muchas cosas de esas que mejorar, y ahí es donde está de verdad el capital de mejora. Entonces llegan los tipos de ciudad, y te dicen: bueno, aquí hemos hecho una cosa, que es la bomba, hemos puesto un anemómetro, creo que se llama así, lo del viento, un hidro no sé qué puñetas en el suelo para medir la humedad relativa, porque el tipo de tierra contamina de alguna forma, perdón, ¿no? Confirma o conforma el grado de humedad relativo que mantiene y tal. Bueno, entonces hemos puesto ahí un aparatillo que mide la humedad de esa tierra específica y no otra, porque claro, no es lo mismo un tipo de tierra que otra. Y luego hemos puesto también lo del viento ese, porque el viento seca, y una pantallilla para mirar lo del sol, con qué grado de dureza castiga el terreno, y en función de eso ya regamos, o más o menos. Y con eso hemos hecho un ahorro de la bomba de agua. Usted me está tomando el pelo, Es decir, no es que esté mal, como ejercicio de clase, pues está bien, ¿no? Es decir, uno inventa todo lo que se podría utilizar para hacer esto. Pero hombre, sea usted consciente de que está matando moscas a cañonazos, y está bien, ¿no? No digo que esté mal ahorrar eso, sino que tiene unos límites, ¿no? Y que su grado de mejora de la realidad es inferior al que usted dice. Entonces, no se autofascine con su capacidad de intervención, porque usted está interviniendo al final en ese trocillo de aquí muy chico, que supone el gasto dentro de las
las ciudades el gasto que se hace dentro de los ayuntamientos, que además ese ha bajado. Pero es que lo que usted se dedica, que es, si no me equivoco, a cambiar comportamientos públicos, aquí hay un incremento en el consumo de gasto de los hogares del 4% del 2000 al 2014. O sea que a lo mejor la cosa era que la gente cuando se lave los dientes no deje el grifo abierto, en lugar de que usted se gaste una fortuna en regar el jardín de no sé qué forma. No digo que las dos cosas no se... Pero que no nos autofascinemos con las capacidades de la tecnología. Y luego tengamos en todo una teoría de la intervención. Hemos puesto... queriendo, para no entrar en comparaciones hirientes, ¿no? un libro norteamericano sobre temas de aparcamiento, ¿no? Donde expone políticas públicas, esto es importante, políticas públicas y no cacharrillos del parking en la ciudad, ¿eh? Y dice el tipo que hay 3 modelos, muy por encima. El que dices, oiga, pues cobro por uso, y además usted lo puede vender, es muy norteamericano, usted compra una plaza de parking de 12 horas, luego se va a 10 horas, y pues se la vendo a ese tío más barata o más cara si es que quiere ir a un partido y yo me importa irme a mi casa. Bueno, detrás de eso hay una teoría y hay un modelo, el que sea, pero hay uno, y al menos saben qué hacen. Segundo modelo, el que dice, no, oiga, aquí hay un problema grave con el aparcamiento y es que la gente en su casa tiene ruidos por la noche, o si en tu barrio cometes el error de a determinada hora tener que ir a recoger a un niño tuyo, pues cuando vuelvas, como es un sitio de restaurantes, está ocupado y ya hasta las 4 de la mañana no aparcas y te quedas sin dormir. Bueno, pues vamos a hacer que el dinero que se recauda en todos los barrios en parking vaya a mejorar pues los sitios, hacer parkings allí, a reinvertirlo allí. Bueno, es una teoría como otra cualquiera, y la más radical, que es la que dice, oiga, estamos muy seguros de que el 56% de todo el suelo de la ciudad se dedica a los coches, ¿que eso tiene sentido? Me pregunto. ¿Que tiene sentido que cuando hacemos una casa meter los coches de todos los que viven allí, más un tanto por ciento, que este señor se sabrá mejor que yo cuál es, de los visitantes, más no sé qué, más... ¿Tiene sentido que todo eso pase? O a lo mejor nos podíamos ahorrar una fortuna y que las casas... Bueno, no sé. Bueno, pues se puede discutir como todo, pero tiene otra teoría. Cuando algunas veces le preguntas a la gente, usted, aparte de poner un poste en el que cobra, ¿está muy seguro de qué más cosas hace? Te dicen no. Pero usted no tiene una política de parking, ninguna, ni inteligente, ni lista, ni tonta. Usted no tiene ninguna política, tiene una cosa que cobra a unos tíos por aparcar. Pues bien, no digo que esté mal, pero seamos conscientes de que si no se tiene una teoría, uno va medio huérfano. Bueno, ¿y dónde estamos? Pues en un mundo en el que esto está constantemente en todas partes y va a ser el debate del futuro, ¿no? En las veces que estos días, como viajo mucho, pues en las salas esas que te ponen prensa extranjera voy y lo cojo siempre a demostrar que uno ha conocido un mundo y miras cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, en periódicos de referencia mundial, pues que de un día es que los mexicanos espían a los opositores también, como si fueran chinos o rusos, también con un troyano, que los otros, que no sé, que en fin, que todo el mundo está hablando de estos temas constantemente. ¿Qué reflexiones se solían hacer hace no tanto? Oiga, y si un dirigente público, un funcionario, un alcalde me preguntara ¿por qué tengo yo que entender lo de las ciudades inteligentes? ¿Qué le respondería usted? Que deje el trabajo, que se dedique a otra cosa, tío. Porque si usted no entiende esto, usted no está habilitado para estar aquí sentado. Pero es una obligación con la que viene uno de casa. O sea, no es que usted viene aquí y yo tengo que alfabetizarle y convencerle de que esto es muy importante. No, que si no lo entiende, que se vaya usted, que lo deje, que lo deje. Y no hay que perder ni un minuto. Bueno, yo personalmente no le explico a nadie nada. Pues sí, si no lo entiende usted, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Segundo, a un ciudadano, una ciudadana que no entienda esto, pues que el mundo sigue avanzando, que usted puede no entenderlo, pero que esto sigue rulando, esto no se para hasta que usted lo entienda, no dice, para en algún momento, que este señor no ha comprendido del todo la jugada. No, esto funciona, que esto va así. Y como cualquier señal que uno vea de cualquier medio, esto va así, más vale que entendamos que va así, ¿no? ¿Riesgos que hay? Pues este primero, el de los algoritmos, que cuando yo iba a la facultad y me decían en secretaría que no me daban un no sé qué de notas porque el ordenador, me decía, cuidado, esto es porque el imbécil que maneja el ordenador lo ha hecho mal, como que el ordenador. Ahora no. Ahora a mi niño le cuadra perfectamente, bueno, el ordenador, claro, joder, pues que si lo ha hecho el ordenador y le metes un aura de ciencia, de objetividad y tal, falsa, ¿no?
Hay algunos estudios magníficos, ¿no? de esta revista, por ejemplo, que me encantó, ¿no? que pues, los tipos se ponen a analizar los periódicos, las novelas y tal, y sale un algoritmo que casualmente es racista y sexista. ¿Por qué? Pues ese es un animalito hecho de silicio, que le han dado un montón de libros para leer. ¿Por qué se hace machista y sexista? Porque el común de la prensa mete sesgos o pone a las mujeres y da más noticias de afroamericanos detenidos que de señores de Noruega detenidos. Y entonces al final el bicho cuenta y dice, coño, señoras cuentan los niños, no señoras son ejecutivos. Porque decir, coño, pues al final si tienes que hacer algún día una alineación, señora no ejecutiva, pues ya está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque nace la realidad, pero eso está tomando decisiones por ti y además con un aura, de que eso es la bomba, de que eso es súper objetivo, que eso es lo científico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y luego, bueno, esto de los usos perversos, de la lealtad de la gente, esto de el chiste este del roto que me gusta mucho de los algoritmos. Y esta frase de un libro que es un bestseller que está de moda desde hace algún tiempo, que dice algunas cosas curiosas. Dice, la transferencia de autoridad de los humanos a los algoritmos se está dando a nuestro alrededor no como resultado de alguna decisión gubernamental crucial, sino debido a una avalancha de decisiones mundanas, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que cada vez que yo compito con mi reloj en lugar de con mis amigos andando, antes de que dejara de hacer deporte hace un año por motivos muy desdichados, pues estoy aislándome. Y estoy quedándome solo y estoy haciendo cosas que no debo. Entonces, el que está dando el poder al bicho soy yo. El que dice, Google dice, no, Google no dice dónde está tu coche, eres tú y tú con tu móvil, ¿dónde le dice a Google dónde estáis? Pillemos el protagonismo y pongámosle el nombre a las cosas. Bueno, cuidado por tanto con eso. Segundo, estamos en un escenario muy difícil de erosión, en el que esto es una política pública y hay un vaciamiento de las instituciones y de la ciudadanía en general, en el que la gente se va a su casa, unos y los políticos están en su mundo, los ciudadanos en sus casas, pero no hay un espacio de comunidad y mucha gente, como este libro de Niemeyer que recomiendo mucho, Gobernando el vacío, habla mucho de ese proceso mutuo, además, no es los políticos lo hacen muy mal, como dicen algunos, y los ciudadanos son la bomba, no, todo el mundo se ha ido a su casa. A mí me sorprende muchísimo como ciudadano en este debate, por ejemplo, de Cataluña, de las que recordáis que se decía que había una sentencia del Tribunal Federal, o Tribunal Constitucional, perdón, alemán, que decía que los Länder no podían pagar más que no sé cuánto dinero a no sé quién. Bueno, entonces, lo que te cuaja, yo soy solo sociólogo, ya empecé diciendo que no tengo por qué saber nada de nada, pero es que hay abogados del Estado, técnicos comerciales, el embajador de Alemania, que supongo que la criatura cuando se subía al avión algún día vería aquello y diría, coño, voy a preguntar yo por esto. No, lo digo de verdad con dolor, es decir, ¿cómo es posible que tenga que venir Borrell año y medio después a llamar a la embajada alemana y decir, oiga, ¿existe esta sentencia? Y le digan, no señor, no existe. ¿Me podría usted mandar una carta diciendo que no existe? Y no, ningún problema. La sentencia es falsa. Pero te has tirado con la prensa hablando de la basura esa, mentirosa, un año y pico, y encima luego sin autor, ¿no? Bueno, pues esa sensación de desistimiento no hay nadie, y subrayo lo del embajador, ¿no? Pero profesores de universidad, gente que tiene que saber de eso, constitucionalistas, no sé, el Tribunal Constitucional, que tendrá amigos en el otro Tribunal Constitucional, digo yo, tomarán alguna cerveza en un organismo internacional, le podía preguntar, no sé, nadie. Entonces, bueno, pues que ese mundo seamos que está ahí y que vivimos una política plural, que mucha parte de este libro, La riqueza de los humanos, que me gusta también muchísimo, que una parte de nuestros trabajos y nuestro porvenir está en un riesgo serio de ser sustituido por máquinas, según unos, otros es menos serio porque dicen que nunca van a sustituir algunas cosas, en fin, pero que hay un horizonte ahí medio sombrío de duda en el que debemos reflexionar. Y luego que hay un montón de fanáticos, esto de la revolución transhumanista, en lo que te dicen, oiga, esto de que tenga usted una gripe y le demos una aspirinilla y se lo curemos, eso está superado, eso ya es de pobres, aquí lo que vamos a ir es a cambiar a un tío, tú vienes con una anginilla y un poco, el niño está tocadillo del gen pues lo tocamos aquí un poquito, nunca más tiene angina.
Esas cosas, aparte de presuponer cierta ignorancia, creo yo, porque sí, cada uno sabe lo que hay, pero que cuando tocas una piececilla en una cosa, normalmente esa piececilla toca otras piececillas que no controlas. Aparte de alguna cosa de estas, de otra vez del optimismo tecnológico, supone un paso más en una fe ciega, en una cosa que debe ser un mero instrumento, ¿no? Luego el problema de la seguridad, que vemos que casualmente siempre a Clinton, a Macron y tal, les joroban en las elecciones, que diga el comisario europeo, oiga, hay gente que está usando la red contra nuestras libertades. Son afirmaciones de calibre suficiente como para pensarse esto y esto de los ciberataques y tal. Yo fui director del Inteco, como siempre, por la política industrial, no por lo que yo sé de estas cosas, fue el que lo fundó. Teníamos 200 millones de correos diarios que escaneábamos y estábamos presentes en las casas de 3.500 españoles en sus ordenadores instalados con un robot que tenía 43 proveedores, digamos, de antivirus y tal, leyendo a la vez el ordenador de la gente. Y luego le hacíamos una encuesta a la gente de qué creían que pasaba y qué pasaba en realidad, que es lo que te decían los bichos. Para empezar, primero, que los virus, que era lo que nos vendían a todos, no eran el problema. El problema eran los troyanos. Y el 78% de los ordenadores estaban troyanizados, ¿no? Y además los troyanos, había 3.000 o 4.000 ejemplares únicos en 3.500 ordenadores, o sea, más que ordenadores. O sea, un bicho que han hecho para ti, que es cambiándole un trocito de la firma y ya es distinto, y ya nadie que se basa en un esquema de firmas lo reconoce. Bueno, y todo aquello que sonaba muy alarmante, y lo es, quiere decir que estamos todos en mayor riesgo del que parece, uno, y dos, que los esquemas estos de instalo una cosa y me olvido, pues que no funcionan. ¿Quién era, un chiste de sociólogos después, quién era el reservorio de todos los líos en Internet en España? A ver si lo adivináis. Los ordenadores donde estaban todos los problemas almacenados, que los curabas en un sitio y volvían a rebotar. No, pero sí los usuarios. Los chavales jóvenes, de 14 a 18, 19 años, varones, y de hecho chavales, varones, que tenían el ordenador fuera del control de los padres. Ese era el lío. ¿Por qué las amas de casa, las chicas y tal tenían? Pues porque aquí hay un componente social. O sea, pero esto no es instalar un antivirus muy potente, es que usted sea prudente, que sepa que esto es un entorno difícil, o sea, que no se fíe del todo de esto y tal, ¿no? Y el chiste es que cuando mis ingenieros hicieron las primeras encuestas, me vinieron con unos resultados sorprendentes y con unas teorías delirantes sobre quiénes eran los tíos que sabían el phishing, el farming, todas esas palabras en inglés que no sé muy bien qué significan. ¿Quién creéis que era el grupo que más conocía todos los términos esos y mejor sabía qué significaban? ¿Quién? ¿Quién? Los jubilados. Y ahí es donde los ingenieros patinan, tío. ¿Cómo es posible? Pues muy sencillo, chavalote. Porque tú, si un señor de 70 y muchos años que está en el hogar del pensionista le pregunta, oiga, ¿y qué opina usted del phishing? Hostia, el tío que te va a decir, pues no sé lo que es, no. Preocupadísimo, hijo. Aquí no hablamos de otra cosa. Claro, la gente miente, se defiende. Es que estás insultando a un tipo. Tú no puedes preguntarle en inglés a un tipo, no, ni a mí. ¿Que entonces qué decían todos? Pues preocupadísimo. Esto, vamos, yo se lo he dicho a todos mis amigos. Mira, que como el phishing no hay otra cosa. Que no duermo, vaya. Bueno, pues hay que saber que no basta preguntar. Cuando Bill Gates inventó lo de las ventanillas esas del Windows, pues no fue andando. ¿Qué hago? Ni lo de Ford que se dice siempre del coche. Pues no lo haces con una encuesta, tío. Está para eso pero aquí hay un problema. Luego tenemos el problema de las plataformas. ¿Sabéis cómo funciona esto de la doble cara? Y que expulsa a todo el mundo del mercado, que es que juntas a muchísima gente por un lado y por el otro, y en medio queda un ser misterioso que es ese, la plataforma. Entonces, mucho cuidado con pensar que eso ni es objetivo, ni no está pagado, que el algoritmo que funciona es la leche de científico y que no sé qué, porque esto es un mercado distinto. Entonces, hay optimistas como este señor que dice, oye, en realidad los taxis llevan mucho tiempo haciendo muchas cafradas, bien está que les venga un poquillo de competencia, pero bueno, hay que tener cuidado, y otros muchos que dicen, oiga, aquí están pasando cosas muy graves y el capitalismo de plataforma es muy grave y que están vendiendo los datos de la gente y que están pasando cosas difíciles, ¿no? Y aquí hay un tipo al que conviene leer, que es bastante crítico y que resume muy bien todas estas tecnobromas, que es este chaval bielorruso. Digo chaval porque a pesar de estar calvillo es un tío muy joven, y tiene varios libros muy buenos sobre
sobre este tema. Este tema de la locura del solucionismo está muy bien y tiene otro sobre plataformas que también está muy bien y otro sobre el ciberactivismo que es el más divertido, ¿no? Todos estos payasos que dicen que van un tío con unos móviles y derrocan al gobierno ruso, bueno, pues ese tipo de memeces que se escuchan regularmente, pues las desmonta todas muy bien desmontadas, ¿no? Bueno, pues dice de aquí, contra el primer libro que era más pro plataformas, o que decir, las plataformas muchas veces no producen nada propio, ¿no? Se limitan a reordenar lo que hay y allá, lo que hay aquí y allá, y otros han desarrollado. Teniendo en cuenta los enormes beneficios que obtienen esas grandes empresas, en su mayoría no gravados fiscalmente, en el mundo del capitalismo plataforma, ¿eh? Bueno, pues que hay ahí un tema que además es cierto. Y luego, que más allá de si la tecnología funciona o no funciona, seamos capaces de hacer una segunda pregunta. ¿Qué ha pasado exactamente en muchas ciudades? Está pasando en el centro de Madrid y nadie lo quiere ver, pero estos son datos de París, el otro día publicados hace apenas unos días, en 5 días, ¿no? Cuando usted pierde 20.000 pisos en París, que se dedican al turismo, aparte de que hacían daño al sector turístico y que eso mola mucho porque es la economía colaborativa, que eso ya me lo sé, bueno, aparte de todo eso y que no pagan impuestos y que no la policía quién es, y alguna cosa más que veamos, como que la plataforma rechaza ceder los datos de sus clientes como reclama Hacienda. ¿No dice usted que pagan todos con tarjeta, que aquí no hay ni trampa ni cartón? Bueno, pues ¿por qué no hay? Bueno, todo es muy transparente, pero no decimos nada, ¿no? Pero esto de aquí, ¿no? 20.000, ¿qué pasa cuando alguien quita 20.000 pisos del mercado? Que tú, si quieres vivir en París, ¿qué te pasa? ¿Que tienes que pagar más? ¿No? Y él dice en alguna parte del libro, creo, no sé si es él o es el anterior, el Tirol, dice, ¿qué pasa en Palo Alto cuando empiezan las startups, las grandes empresas, Google, todo el mundo a tirar, se genera un montón de empleo para ingenieros y tal? ¿Y qué cree usted que pasó? Que hubo más ingenieros que vinieron, porque si hay muchas posibilidades de mercado, vendrán muchos ingenieros, ¿no? ¿Sí o no? No. No siempre, no siempre. No siempre, ¿por qué? Porque cuando tú tienes una política de vivienda rara de estas, y la vivienda es tan cara que ni siquiera por los sueldos que allí se pagan, se va a la gente a vivir allí. Y el hecho cierto es que Palo Alto exportaba ingenieros en lugar de importar ingenieros. O sea que cuidado con esto de cómo se organiza, porque tiene también su otra cara. Entonces miremos siempre un poquito más allá, ¿no? Lo importante, como decía un amigo, no es lo que pasa siempre, sino lo que pasa después. Y no es fumarse un cigarro, como maliciosamente estará pensando algunos, sino otra cosa, que es qué pasa después. 2 decisiones después, hay que ponerse siempre, ¿qué va a pasar después de esto? Que cuando esto tenga éxito, ¿en qué situación, en qué sociedad nos mueve? Bueno, y hay en estos momentos un riesgo que conviene analizar y que está documentado. En Vancouver y en Toronto son particularmente conscientes de ese tema, y en Madrid no, que estamos haciendo una pequeña regulación entre iguales extraña, según leí en prensa, pero aquí están produciendo estudios muy serios de la cantidad de cosas de viviendas que están saliendo del mercado y quién paga eso al final. Y luego hay que ver qué cosas tiene buenas, qué cosas tiene malas, en fin, hay que ponerse a los mandos en lo posible del proceso, ¿no? Luego, hay que huir de esto que, bueno, ya tenemos datos y nos lo sabemos todos, ¿no? Por ejemplo, con el tema, este es un libro magnífico de la señal y el ruido, que conviene tener en el radar porque analiza la bolsa, el béisbol, 1000 cosas que con la óptica tecnocrática tienen una visión y lo desmonta, ¿no? Y dice, por ejemplo, con esto de las vacunas, ¿qué población hay que vacunar para que el sarampión no se extienda, no sé qué? Entonces tienes, en función del ratio R, se llama R0, R1, creo que se llama eso científicamente, pues tienes el nivel de contagio que es capaz de producir una cosa, pues tienes que vacunar a más niños, menos niños, lo que sea, ¿no? Y van y lo aplican en San Francisco y no funciona. ¿Por qué? Porque San Francisco no existe. Porque la vida real de la gente es que yo vivo en los 400 metros que hay alrededor de mi casa o de mi trabajo, y que todo esto está muy gatificado, y que usted puede encontrarse de pronto con los casos que le sorprendían, que es que en comunidades que tienen menos acceso a las cosas, tiene usted 5 casos de cosas que cree que no existen, y en el resto de la ciudad no existen. ¿Por qué? Porque es que esto es otro San Francisco. Entonces, uno tiene que tener políticas para cada San Francisco, y a veces hay que descender a esos datos pequeños, ¿no? Por eso, en uno de los libros que por ahí es otra cosa, que es lo de la comunicación, ¿no? Esto de los blogs, los tweets, la mitad de lo que circula por la red son
son basurilla retuiteada, o sea, no hay nada, no hay nada. Sin embargo, da la imagen de que es y este tipo, que es el que lo inventó, Ryan Holiday, cuenta él, que fue el autor de todas estas cosas, cómo se manipula todo esto y cómo funciona. Y mi hijo, que si estuviera aquí, os lo contaría. ¿Quiere usted tener 50.000 seguidores mañana en qué? ¿Cómo lo hacemos? Y es una tarde que nos pongamos. O sea, que esto tiene 1000 trampas detrás y 1000 riesgos, nadie se responsabiliza de las verdades. El meterte en una sociedad que va tan deprisa hace que incluso la prensa seria publique cosas que no son ciertas, que te metan el que te metan sobre todo el enmarque. La tecnología es buena, todo es bondadoso, todo es magnífico, no se preocupe de nada y bueno, pues hay que parar, ¿no? De eso. Y este libro yo lo leería, para saber en qué tipo de sociedad estamos y cómo se manipula en los medios, cómo se manipula, cómo mandas a un bloguero chiflado que acaba de empezar una historia a la que no puede resistirse, qué cobra la gente que publica blogs y cobran 50 céntimos y cobran por clic. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Diseña un titular el que la gente haga clic, porque el dios de la televisión es el entretenimiento y hay que meter telenovelas hasta en los telediarios, que yo me peleo con este, le he dicho, le he mentido, quiero, odio, tal, porque esto es el entretenimiento. El mundo de Internet se mueve por los clics. Entonces, ¿cómo haces que la gente haga clic? Porque lo que manda es el tráfico, ¿no? Bueno, pues eso. Y luego, esta otra de los millennials, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia. Yo soy un tipo mayor y bueno, sí, pero no es envidia, joder. Nosotros tuvimos una contribución a este país, la que fuera. Hemos tenido miles de errores, hicimos una contribución. Esa generación de los teóricos millennials y no sé qué puñete, digo, oiga, usted, aparte de haberse gastado su padre 1000 euros en un móvil, ¿me quiere decir exactamente cuál ha sido la contribución que ha hecho este país? Es decir, porque nosotros con todas las limitaciones, joder, pues alguna cosa hicimos, que están ahí. Por cierto, en el entorno en el que usted vive, el que le vacuna, el que le garantiza mejor que peor una pensión, el que hace una serie de cosas. Su contribución exacta a este propósito, ¿cuál ha sido? Aparte de que diga que es capaz de retuitear muy rápidamente mi nombre y esta afirmación que acabo de hacer, que ya se lo agradezco, y que a veces cuando digo estas cosas me llenan de porno mi cuenta personal, cosa que también agradezco a mi edad, porque, en fin, bueno, que también es una respuesta curiosa, ¿no? Es decir, tú dices algo, no te dice nada de nada y de pronto tu cuenta es una basura absoluta. Y dices, bueno, pues en fin, he dejado de dar mi cuenta personal, claro. Bueno, ¿y cómo se puede hacer la cosa justo al contrario, ¿no? Es decir, tenemos sensores, hemos dicho, en los edificios, he sido yo el que los he defendido. ¿Y qué ha hecho Detroit? Para decir que la gente se empodere de la tecnología. Darle sensores, tienen un ambiente muy contaminado y les ha dado sensores a los niños. Una cajita muy sencilla, porque estas cosas son baratas, para que los niños, que muchos de ellos tienen asma, los niños y las niñas tienen mucha más asma que en otros sitios, lleven ellos su cajita de la sorpresita, de cómo está hoy la contaminación, cómo estamos hoy de alérgenos. ¿Para qué sirve eso? Pues para hacer conscientes a los niños y a sus familias de cuál es el tema y darles el dato con el que ir a tocar a la puerta del ayuntamiento y decir, esto hay que arreglarlo, y a lo mejor lo de los coches tenemos que ponerle límite, no sé qué. Bueno, pues han dado el poder a la gente. El analizar cómo se ha hecho en Ámsterdam, en Barcelona, qué uso real se hace de la ciudad y priorizar hacia ahí determinados recursos de limpieza, de seguridad, a la gente, a la ciudad que de verdad vive la gente y alguna cosa más, ¿no? Y quería terminar, antes de entrar en la parte más divertida de que hablemos todos, pues con 3 cosas, ¿no? A qué nos dedicamos era una de ellas, ¿no? Frente a estos tipos que van destrozando ciudades, pagando 1000 euros por el avión y el hotel, montamos un número en Hamburgo, mañana en Berna y pasar no sé qué, y soy un activista de la bomba anti no sé cuántas cosas, que dedico a romper escaparates, y salen en todos los telediarios. Luego hay la gente normal, ¿no? Los que somos chapados a la antigua, como estas chicas sobre todo, o sea, hay 2 despistadillos, pero vamos, el grueso son señoras, que en Alemania, en Hamburgo, después de que llegan los anti no sé qué puñetas y destrozan tu ciudad y roban tus tiendas, se ponen como voluntarios a limpiar su ciudad. Bueno, pues lo que hace una política de ciudad inteligente está construida, como ha estado siempre cualquier comunidad civilizada, por ciudadanos virtuosos, no por robots virtuosos. O sea, no se trata de que usted tenga un robot detrás que cuando tira un papel lo recoja, sino de que usted no tire los papeles, porque eso es lo que hace una persona educada. No hace falta ningún robot, ninguna papelera inteligente, ningún sistema llenado. Es que las
cosas no se ensucian, así de claro, y que cuando se ensucian es tarea de todos el colectivamente arreglarlas, porque este es un problema de todos. Y la lección de estas muchachas se merece un cuarto de página, y los otros cafres salir en todos los telediarios del país. Bueno, yo creo que estamos distribuyendo mal las recompensas, más y menos cuando hay gente que se alimenta de esto, ¿no? Como, el libro de Holiday lo explica muy bien. Las organizaciones y la vida ficticia que se genera sobre la base del retuiteo, el nombramiento, el falso prestigio, sea para bien o para mal. Por tanto, reivindicar a los ciudadanos virtuosos. Segundo, recordar dónde estamos, ¿no? A qué nos dedicamos con esto de las ciudades inteligentes, y lo que me he desviado, haciendo honor a mi profesión de sociólogo, que somos erráticos por donde los haya. ¿A qué nos dedicamos con las políticas públicas? A cambiar comportamientos. O sea, yo me dedico a que la gente cierre el grifo, no a que con la tecnología ahorremos un 7%. Por supuesto que hay que ahorrar un 7 y un 14 y un 27, pero que me dedico fundamentalmente al otro, no a que me sustituya en mis obligaciones una máquina, sino a ser alguien muy bueno al que ayudan las máquinas. Bueno, pero siempre nos olvidamos de ser usted muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Pues hay un libro... no para hablar de libros, ¿no? Muy bueno, se llama Townley, un socialista británico de principios de siglo, católico también como yo, y que vivía en la India y que tenía un planteamiento muy bonito, se llama la sociedad adquisitiva, y dice ahí que hay dos formas de entrar en sociedad, y él apostaba claramente por la segunda. La primera es entrar reclamando tus derechos, que hace que todos seamos competidores desde el primer momento y todos nos estemos vigilando unos a otros, y la segunda, que es entrar siendo consciente de que hay un proyecto que ni siquiera has formulado tú, que es heredado y al que debes un respeto porque has nacido allí, y tío, te toca cambiarlo en lo que hay, siendo consciente de tus obligaciones, y desde las obligaciones pactar qué límites tenemos todos, qué ámbitos pues hay que respetar, pero conscientes en primer lugar de mis obligaciones, porque lo que construye la ligazón con los demás son las obligaciones y no los derechos, aunque pueda parecer misterioso. Entonces, si nos dedicamos a cambiar eso, ¿en qué se basan los comportamientos de la gente? En los valores, y siempre nos olvidamos de eso, los valores determinan las creencias, y las creencias determinan finalmente los comportamientos. Entonces, por ejemplo, en casos muy conocidos, como fue la campaña de Bush con el voto hispano, los hispanos votaban mayoritariamente a los demócratas, y entonces los tipos, en lugar de pedirles una vez más el voto a los republicanos, que parecía lo razonable, utilizaron esta técnica, es decir, ¿en qué se basa esto? En que ellos votan por valores. Vamos a demostrarles que sus valores son en realidad valores republicanos, que no son los valores de los demócratas. Usted que es de familia, usted es de religión, usted es de no sé qué, usted es de las cosas bien hechas. Y si sus valores son estos, su creencia es errónea y por tanto cambie su comportamiento. Pero no vale de nada, sin seguir la secuencia, pedirle a alguien que cambie su comportamiento sin hacer un análisis completo, ¿no? Pasa igual con la teoría esta que conoceréis del cristal roto, de por qué aquí me da cosa tirar un papel al suelo porque está limpio, y si rompemos un cristal, pues el segundo que se rompa no pasa nada. Pues eso es, bueno, aquí hay doctrinas de intervención social y esta es una que conviene recordar. Y luego la fundamental, ¿no? Que es la del capital social, ¿no? Que si vivimos, las ciudades son las instituciones más viejas, las de más éxito, las que cuando no había más que tribus de nómadas, ganaderos, aguantaban ahí en el Mediterráneo, que de vez en cuando los invadieran y los tíos seguían adelante y seguían creciendo y al final terminan dominando el mundo, y las ciudades se construyen sobre las ruinas de otras ciudades, y cada vez que uno pasea por aquí, pasea por encima de romanos, de cartagineses, y nadie parece haber inventado una cosa mejor que esta para vivir en común, ¿no? Y eso se basaba en el capital social. Eso no lo puede sustituir ninguna tecnología, se basaba en la confianza mutua, en el que unos creíamos en los otros, ¿no? Y hay un libro muy bueno de Putnam que estudia esto, se llama Solo en la bolera, ¿no? Es decir, si jugar a los bolos, que era lo que hacíamos todos para vernos unas cervezas juntos y pasar un rato, que éramos pandillas de 8 o 10, empieza a estar la gente solo en la bolera, tío, pues algo va muy mal, Entonces dice, 2/3 del capital social en Estados Unidos, que es una sociedad particularmente participativa, se han esfumado desde los años 70 hasta aquí. La gente no es ya que no se afilie, que no vaya a la iglesia, que no se milite en un sindicato, en un partido, que no haga causas en su ciudad de limpiar, de poner lo que sea, es que no está ni invitando amigos a casa a cenar. O sea, no es que el nivel de retraimiento llega a que no quedas ni con la familia.
que vives encerrado con la tele. Bueno, pues eso es muy grave y dice él, le dice la crítica, dice, hombre, usted está comparando con un punto álgido del compromiso de una generación cívica, cuyos coletazos llegaron en España hasta el 73, 76, en eso me crié yo y en eso me reivindico, frente a otras que son pues, de cierto desgana social, ¿no? Y dice, eso es por la guerra, ¿no? Y dice, no es verdad, ¿no? Dice, la razón de que los americanos se volcaran en actividades sociales en 1945 no fue solo porque estábamos en guerra, sino porque en la vida diaria los ciudadanos de a pie tenían que plantar tomates y lechugas en su jardín, y los niños iban por la calle recogiendo piezas de metal para reciclar, ¿no? No fue la retórica, sino lo que cada uno tenía que hacer a diario. Los hábitos sociales, el tiempo que pasas o no con tus vecinos, si te vas de picnic, son usos muy poderosos que no se acaban por una guerra. Cambian muy despacio y no creo que lo hagan por la guerra de Irak. Esta llamada final a que somos lo que nos constituye como humanos, el sentimiento de confianza, de comunidad, es algo que ninguna tecnología puede cambiar. Y por tanto, lo que invitaría a los planificadores de políticas es a tres cosas, ¿no? La primera, a dudar de que alguien pueda resolver algo y por tanto tener aproximaciones muy modestas a la realidad. Yo contribuiré a mejorar las cosas, pero esto resolverlo no lo resuelve nadie. Ese problema te evitará muchísimos disgustos, entre otros lo de generar unas expectativas que no puedes cumplir, ¿no? Segundo, si alguien resuelve algo será porque cambien los comportamientos de las personas, que tenemos un círculo muy amplio, que hemos empequeñecido con la tele, con nuestro creciente aislamiento, pero tener en cuenta los turistas que vienen a vernos y las necesidades que tienen, el medio rural del que vivimos, tener en cuenta otras ciudades que están próximas a nosotros, el no planificarnos a nosotros mismos, sino planificar el conjunto de relaciones que nos permiten ser nosotros mismos, es una aproximación bastante más correcta que centrarse en cómo voy a ahorrar 2 litros de agua regando los naranjos de un parque, cosa que también hay que hacer, ¿no? Y la tercera y final, la más importante creo yo, es que siempre tenemos que recordar cuando se hace una política pública algo que yo aprendí en un sitio en el País Vasco, cuando aquello estaba como estaba de mal, ¿no? Hicieron un plan de calidad cuando aquello estaba de moda y me llamaron a que lo presentara. Nosotros habíamos presentado en eso del Observatorio para la Calidad de los Servicios Públicos un modelo sencillo de aproximación a la calidad en el sector público que nos publicó la FEM, teníamos cierta fama y nos llamaron a que evaluáramos aquello. Y todos los evaluadores profesionales lo habían puesto muy mal, ¿no? Y yo, cuando lo vi que aquello tenía detrás una cantidad de ganas, de amor, de buen hacer, de verdad, de entrega en aquello, que me pareció que aquello era injusta, aquella puntuación, y me fui a verlo. Dije, esto está mal, estos tipos son los mejores, tío, Y me fui a ver a estos compañeros de allí, que consideré así compañeros, y aprendí la lección más bonita de mi vida y la frase también que creo que debéis recordar todos los que se dediquen a estas cosas públicas. Digo que tienen dimensión pública, no solo pública. La primera es que gente que estaba siendo asesinada, que llegabas a un bar y como cada uno tenía 3 escoltas, llenabas los bares y nadie puede imaginar lo angustioso que es entrar a un bar, tener una sensación de que aquello está que lo peta, porque fuera hay un montón de gente esperando y entrar y que no haya nadie. Nadie es nadie. Y de fuera 20 escoltas. Y dentro 5 tíos tomando un café. Bueno, y esas cosas que ahora se olvidan, y es una vergüenza para mí que un libro como Patria, digo, no el libro que seguramente es magnífico, yo me niego a leerlo por otros motivos, que es que estemos hablando de ese libro, de un libro, después de tantos años y de tanto sufrimiento, pues, joder, a mí me sabe mal, ¿no? Y no puedo, pero ese es otro tema. ¿Qué dicen qué me dijeron allí estos señores cuando terminaron de presentarme el estudio, al que yo le puse la máxima nota y siguen siendo para mí los tíos mejores, y lo harán, se metan donde se metan? Me dijeron, desde lo público, Enrique, se hacen cosas que solo hacemos nosotros, y si solo las hacemos nosotros, tenemos que hacerlas muy bien, ¿no? Pues esa es la lección, que aquí hay cosas que solo se van a hacer desde aquí. Entonces, coño, vamos a hacerlas metiéndonos en serio y no delegando en un robot, ni en que va a montar una app y va a hacer no sé qué puñetas. Esto lo vamos a hacer porque somos personas que han hecho esto cuando no había nada, cuando no había nada en el mundo, cuando solo estábamos nosotros, ¿no? Cuando, como dice García Márquez, las cosas eran tan nuevas que había que señalarlas con el dedo, y yo algunas de estas de internet las he señalado con el dedo, ¿no? Fui de los primeros tíos en España que tuvo dirección de correo electrónico, por cierto, porque he sido un creyente en eso, pero nunca me lo he creído. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a iniciar una nueva etapa magnífica, creo, porque tenemos todo. Tenemos la industria, tenemos la nueva industria, la que vamos a crear,
tenemos la Red Española de Ciudades Inteligentes, tenemos la Red Impulso, tenemos un municipalismo muy poderoso, que es la mejor administración sin duda del país, lo digo yo desde la AGE, no lo dicen ellos. Tenemos una industria también extendida por todo el mundo, tenemos muchas cosas, ¿no? Y lo vamos a hacer de una forma muy bonita que antes os contaba los ejes, ¿no? Y va a ser de la siguiente. Cada cosa que hagamos aquí, en agricultura, en esto del campo, en lo que sea, vamos a hacer un curso en espejo financiado por la comunidad, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional en América Latina. De forma que si hacemos aquí una cosa de destinos turísticos inteligentes, tenemos una cooperación institucional de políticas y de nuestro mejor saber y nuestros mejores funcionarios allí, financiando una política de destinos también turísticos inteligentes. Y luego también a través de la agencia, de la red de escuelas que tenemos allí con la cooperación internacional, vamos a montar unos cursos. El primero va a ser en octubre en Cartagena de Indias para presentar el proyecto, en el que las empresas, las administraciones españolas, vamos a contar en qué estamos embarcados, vamos a escuchar en qué están embarcados los demás y vamos a hacerlo de la siguiente forma, con un estudio de origen que diga cuál es la situación del sector turístico en el continente y en España. Allí esos días nos daremos todas lecciones unos a otros, por la tarde haremos talleres de buenas prácticas o de ejemplos que tengamos cada uno que enseñar, iremos llegando a unas conclusiones y al final de las conclusiones el viernes nos iremos con un manifiesto y con una agenda de deberes comunes que como países hermanos que somos vamos a impulsar. A mí me ilusiona mucho lo que vamos a hacer. Son unas cosas creo que muy bonitas. El otro día tuve la satisfacción además en la cena de conocer gente aquí que está haciendo cosas magníficas ya en turismo, y es aglutinar todo eso que estamos haciendo allí para proyectarnos mundialmente lo que estamos haciendo. Ya tenemos mucho reconocimiento, pero estoy seguro que con eso va a ir a mucho más. Muchas gracias. Bueno, como veis, no os he engañado y la verdad que la charla ha estado súper divertida. Estoy buscando un micrófono para poder pasarlo por si seguro tenía alguna pregunta o algo. Como habéis visto, la charla ha sido súper divertida, se ha pasado súper rápido y, como he comentado antes, sí me gustaría, Francisco, ¿está esto funcionando? Sí me gustaría daros ahora la palabra a vosotros por si queréis intervenir, ¿vale? Ya le he dado al botón de aquí abajo, no sé yo si... Vale, gracias, muchas gracias. A ver, y aquí en turno de palabra... Gracias. Buenas. La verdad que tengo tantas cosas en mente que esto daría para hacer una tertulia de 5 o 6 horas, porque hay cantidad de asuntos que se enhebran unos con otros. Por ejemplo, así por decir algo, sobre el despoblamiento rural, yo soy un ignorante, pero he pensado muchas veces que probablemente el plan de empleo rural de Andalucía o equivalentes, hasta donde yo sé, han servido para retener gente en el territorio con calidad de vida X, y que ahora cosas que están tomando mucha fuerza, como es la renta básica universal, desde mi punto de vista, si realmente se consigue demostrar si se demuestra la viabilidad económica, realmente, yo puedo entender incluso que el plan de empleo rural puede ser o puede haber sido una especie de renta social garantizada de alguna manera que ha permitido que, por un tiempo al menos, la población haya permanecido en esos territorios, a pesar de que hay limitaciones, que desde luego hay un montón por hacer. Por otro lado, también me recordó una cosa que leí hace mucho tiempo sobre el impacto del ferrocarril, cuando llegó el ferrocarril a las zonas rurales, que se presumía por aquella época que ayudaría a fortalecer los pueblos porque tendría mejores comunicaciones con la ciudad, aumentaría el negocio con ellos, y por lo visto para lo que sirvió fue para despoblar los pueblos en beneficio de la ciudad. Entonces, ahora que estamos en una sociedad hiperconectada con la información, yo me temo que ocurra el mismo fenómeno de una manera o de otra, y claro, entiendo que es urgentísimo tener al menos alguna clase de plan de adaptación para lo rural, porque efectivamente es donde tenemos la comida, o al menos como plan de contingencia, por si por algún motivo tenemos una catástrofe o nacional o en las ciudades, por epidemias, vaya usted sabe, ¿no? No tengo ni idea de las soluciones, tengo un montón de dudas, etcétera, pero eso es por el lado de las inquietudes. Un comentario negativo es que hablar mal de los millennials es muy fácil y es de carcas. Es de carcamales. Y si los millennials son unos mierdas... No, me lo digo porque, no sé, has hecho tú y yo el comentario del Marías, que nos reímos mucho de él por Twitter, y si los millennials son unos mierdas es porque la sociedad en la que se han criado los ha criado para que sean unos mierdas. Pero bueno, esa es mi propia reflexión.
y eso ya se puede discutir aparte en el bar. Dudas concretísimas, no me he quedado con el número de la norma UNE, que sí me interesa mucho, esa de, creo que era de interoperabilidad. Sí, eso sí me lo puede decir. Y una pregunta también al respecto. He entendido que hay, no sé si lo he entendido bien, que hay soluciones de software que implantan o que implementan esa norma. Me gustaría saber un poquito más de ellas y si son software libre también. Bueno, a ver si puedes darme una pequeña... Bueno, el software libre no existe, existen las personas libres. No, sí existe. El software libre es otra cosa. No, sí existe y si hace falta lo te que lo explico. Lo que digo es que el término libertad yo se aplicaría solo a las personas. Lo otro son software de fuentes abiertas, llamado por algunos software libre. Bueno, en todo caso, lo que hacen las normas es, nosotros no tenemos ninguna religión en esto. Oiga, ¿qué parece necesario para que exista una industria? Que tú desarrolles una cosa aquí y la puedas poner en cualquier sitio y que sea interoperable con todo, y que sea interoperable por arriba, por abajo y por los lados de la plataforma. O sea, no venga con trampa. Que los datos sean propiedad de quien paga por ellos, que es la ciudad. Que si tú te vas de la ciudad rompe contigo, pues pueda cambiar de verdad. Porque hay mucho de software libre eso que luego no documenta una mierda, como sabemos tú y yo, ¿verdad? Y cuando te vas de allí, pues peor que Microsoft, bastante más, porque en Microsoft te vas a la librería y compras un manualillo, del otro no hay. Bueno, pero al margen de esas cosas, que se trata precisamente de eso, ¿no? De mejorar de garantizar eso. Y uno de los empeños que tenemos grandes en América, y por eso nuestro interés con nuestros países hermanos, es el que mantengamos una semántica común, el que para que tú puedas hacer una aplicación y la puedas vender en Chile, todos lo tenemos que llamar a los componentes de la farola de la misma forma. Y por eso tenemos que tener una taxonomía de cosas que se pueden romper en una farola que compartamos. Tú la llamas como quieras y yo como quieras, pero tenemos un convertidor y ese proyecto para turismo, para todo, es lo que queremos hacer para generar un mercado en el hablar en el que nos sentimos cómodos, por más de que hay otro que también vamos a impulsar en lengua hermética, que es el inglés, que también lo haremos, pero que es esa la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de crear con esto? Ampliar las posibilidades de la industria, ¿no? Esto es la parte de las normas, pues no me sé los números, ahí están, no me lo sé, la gente que trabaja conmigo se sabe, pero en todo caso, que te las facilitamos y lo importante es que estamos defendiendo la norma internacionalmente, ¿no? Y que en los pliegos de res.es, a la plataforma que se presente, yo no le digo ni que esté hecha en una forma ni otra, sea propietaria, medio pensionista, me da igual. Queremos en la carta que yo escribí, que con mucho gusto te mando, que interpretaba la norma. Oiga, independencia del proveedor, que los datos son de quien son, en fin, las cosas que tú compartirás conmigo. Y luego eso lo puede compartir perfectamente un tipo que tenga un modelo de negocio distinto al tuyo, perfectamente. ¿A qué me niego yo? ¿No? Pues a que cuando yo fui director del Inteco tenía muchísimo cuidado con lo del software libre, mucho, porque algo aprendí de eso, ¿no? Y tenía muchos como tú, del otro lado, que eran los tipos que me presionaban, que tal, que igual. Y tendremos conocidos como bajo mi benigna dirección, pues allí no pasó nada. Cuando yo me fui, metieron a la comunidad de creyentes del Bajo Bierzo, yo pongo unas risas, allí a meter una herramienta de formación para los funcionarios. Y alguna comunidad de creyentes que se rebotó, o que la comunidad de creyentes se había compartido el código, o a usted saber qué, craquearon todo, o sea que yo lo que no digo es, todo tiene problemas, todo son modelos muy respetables de negocio, y lo que no deben sustituir nunca es el foco, ¿no? El que tú desarrollas al final software para hacer una industria, ¿para qué? Para resolver problemas de empresas, de personas, para hacer un mundo mejor, para muchas cosas, ¿no? Y lo importante es eso, ¿no? Entonces, no pongamos el foco donde nos dé la gana, pero no olvidemos el para qué. Y eso es lo que yo le decía a la gente, ¿no? Y luego, por decirte de otras cosas, yo creo que todos somos responsables de nuestras vidas, ¿no? Y cuando hago el chiste provocativo de los millennials, yo no me importa decirme yo soy un carca, sí. Tío, yo soy el tío que hace que te vacunen cuando naces, sí, ese soy yo, ese soy yo, ¿no? El tipo que hizo no sé qué cosas, sí, y el tipo que ha metido también no sé cuántas veces la pata, sí. Entonces lo que quiero es que no es quién es carca, no, que me enseñe usted la hoja de servicios y que no se deje construir por falsas historias, que tenga cuidado, ¿no? Y luego la única frase que cito de un comunista que conozca, que es Pavese, un tipo italiano que escribía muy bien, pero que no me cae del todo bien porque se suicidó porque le dejó una novia, ¿no? Entonces, una cosa que es un reto a la inteligencia severo, ¿no? Cuando alguien tiene una concepción de la vida tan estrecha, pues tiene un problema ya, creo. Pero bueno, este tipo tiene una frase magnífica que cito a conciencia, que dice:
de todo lo que me pasa en la vida, la culpa la tengo yo. Y dice, ¿eso lo digo porque sea cierto? Naturalmente que no, ya sé yo que no es cierto, pero la pregunta es, chavalote, ¿tú puedes cambiar otra cosa que lo que haces tú? Porque que yo sea una mala persona, que vaya contra ti, que te haga la puñeta, que el sistema, pues, término para saber qué significa, sea injusto, eso muy bien está, pero aquí el que a final de 50, 60 años palma eres tú, con una hoja de activos, y con unos cariños y con unos amigos satisfechos, una familia más o menos cuidada, eres tú. Y por tanto, lo único que está seguro en tu mano es mejorarte tú. Y la mejor forma de entrar en sociedad es mejorándome yo y aportando yo. Entonces, ese es mi planteamiento. Jamás diré, y luego si se queja alguien de esta crisis que ha venido, ¿no? Con red, con paro, con seguridad social, con 1000 cosas, tenían que haber vivido lo que vivió mi generación en el 73, ¿no? Tenían que haber vivido aquello, ¿no? Tenían que saber lo que es verme a mí, yo a mí mismo, que recuerdo como si fuera hoy, con 18 años en Moncloa, recién llegado a Madrid, el día que perdí mi derecho a la sanidad, porque no dependía de mis padres. O sea, a mí me pilla ahora mismo un coche, ¿qué coño me pasa? Con mi padre despedido por haber hecho un homenaje a Picasso y en Madrid tirado, que vine a Madrid, fui a Madrid a trabajar para poder estudiar, ¿no? Entonces, que alguien me, no sé, no digo que aquello fuera heroico, que heroico era lo de mi abuelo, que aprendió a leer, le enseñó a mi bisabuela a leer sin saber leer ella, sí, porque cuando no le sonaba bien le atizaba. Y entonces el tío aprendió a leer el periódico así, y acabó leyendo le llaman el abogadillo de Secano, que era un gran narrador, mi abuelo Enrique, y leía le ponían unos cerones allí llenos de paja, se subía allí encima y le leía el periódico de la Primera Guerra Mundial a los capataces, a los señores que trabajaban ahí en la finca de los marqueses de Larios, donde él nació, en Albacete, ¿no? Bueno, pues el que venimos a aportar, uno y seamos siempre muy autoexigentes, ¿no? Lo otro, de verdad, no, yo creo que no merece la pena, ¿no? Bueno, vamos con el tiempo encima y me Acabamos gustaría que... rápido. Perdón. No entremos en diálogos que me gana. Que intervinieran 2 o 3 personas más. Sí, pero acabas un minuto. Gracias. Mira, sobre lo del software libre y tal, te puedo contraargumentar lo que quieras, pero no el momento y el lugar, pero vamos, que hay tela para cortar. Y una pregunta súper rápida. Has mencionado el concepto de capital social. ¿Hay métricas, conocen métricas para medirlo? Sí. Si puede indicar alguna que Hombre, no sé. no, este libro, léetelo. Bueno, viene ahí de cómo, desde el número de relaciones que tienes, el número de gente que invitas, número de relaciones en las que estás, número de personas que conoces de verdad, grados de confianza en las relaciones sociales con estadísticas. Ahí viene detalladísimo, y luego sobre este libro, que es el gran constructor, hay miles de organismos internacionales que han hecho métricas sobre el particular, y en este libro se inspiró una macroinvestigación mundial que en el caso de España la hizo Víctor Pérez Díaz, que está también, ahora no recuerdo el nombre, pero que en la Casa del Libro, te lo puedo decir ahora porque lo tengo ahí, ahora no recuerdo el título, ¿no? Pero sí existe, y además multitud de organismos internacionales lo usan, ¿no? Y saber sobre todo que esto es la crítica al economicismo, ¿no? que habitualmente ha invadido los debates de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se hace, por ejemplo, en Estados Unidos se dice ¿por qué somos un país con más Estado, menos Estado? Y parece que es un debate entre liberales y conservadores. No. Oiga, en origen el tema era cómo esto de las multinacionales se nos ha ido de las manos, están mandando mucho, y yo, que soy sobre todo un ciudadano que se autogobierna, estoy perdiendo esa capacidad de autogobierno, de formar parte de mi comunidad, que es un sentimiento allí muy vivo, no es ser un individuo libre. Entonces, unos dijeron, vamos a fragmentar otra vez un poco Estados Unidos y hacer mucha legislación estatal para romper ese gran monopolio, y otros dijeron, que los demócratas, hagamos un gran Estado que contrarreste este mundo, ¿no? Y finalmente quien ganó fue un tercero, que es el PIB ha crecido un 4% más, le hemos subido el sueldo un 2%, estése tranquilo. Por resumir. Sí, hay otra pregunta por aquí. Bueno, en primer lugar, Enrique, enhorabuena por la ponencia, porque hoy día también tenernos 2 horas sentados escuchándote sin parar, con la capacidad Está prohibido salir, que tenemos ahora, es complicado. A partir de ahí me gustaría comentarte un par de cosillas de las cosas que has comentado. Bueno, yo también creo en los estándares bastante, porque al fin y al cabo, si no estandarizamos, pues perdemos la libertad de comunicación. Pero también lo has comentado tú, que realmente en el mercado actualmente la presencia de un estándar es muchas veces descartado porque se imponen ciertas empresas o ciertas tal que al final monopolizan ciertos sectores. Se está haciendo quizá un esfuerzo en la ciudad inteligente, aquí en España, en Europa en general, con tratamiento de datos y muchas políticas, por estandarizar todo este tipo de temas. Y como tú dices, por ejemplo, en Red.es, que por cierto, mejor o peor en muchas cosas, yo creo que bien están motivando mucho la generación digital en España,
pero estamos llevando muchas veces quizá a tener que hacer que las empresas se preocupen de quizá estandarizar demasiado, ser demasiado burócrata en su desarrollo, lo cual no la estamos haciendo ágil y quizá le puede perjudicar luego cuando salgan al mundo real. Yo me acuerdo, en la Semana Santa de mi pueblo reparten caramelos a los niños, y yo me acuerdo que estaba de pequeño y me dieron un montón de caramelos para que se repartiese a todos los demás. Y me puse a repartir a todos los demás que no conocía alrededor, y repartí todos los caramelos que tenía, hasta los míos propios. Luego, cuando quería un caramelo, se lo dije a mi madre y dice, pues ¿cómo va a tener un caramelo si la ha todo? Está haciendo un poco eso el gobierno a la hora de poner tanta barrera burocrática que al final la empresa, para llegar a esos objetivos con la administración, se está quedando desprovista de armas para luchar en un mercado global. En absoluto. Los mercados, subrayo, no existen. Como mismo que he dicho de la tecnología antes, seamos críticos, los mercados son invenciones de los hombres. El dinero es una invención. El dinero no existía. Lo hemos creado nosotros. Entonces, seamos siempre conscientes de quién es el dueño del bicho y quién tiene que llevar al bicho por las riendas. O sea, por tanto, esto es un mercado que generamos, los mercados los generamos acuerdos, instituciones, en fin, nosotros. ¿Cómo ordenas un mercado? Tienes dos formas de hacerlo. Si tienes una capacidad de inversión brutal, a lo bruto, el beta y el VHS se pelean, y oye, el modelo de vídeo que gane, pues ganó. En medio de eso, ¿qué pasa? Que un montón de familias se quedan sin vídeo y un montón de películas que no se pueden ver, en fin, las cosas que todo el mundo imagina. Es una alternativa. ¿Quién se la puede financiar? Segunda, oiga, yo no necesito estándares, ni quiero que se hable de estándares, porque yo tengo tal presencia mundial por esas cosas de la libertad y las plataformillas y tal, que es que yo mañana digo, el estándar de facto en las casas es el de Google. Se acabó el debate. Y ponte en domótica. Aquí llevamos un lío y un retraso brutal, porque unos y otros nos han puesto con qué hacer en las casas. Y ahora la gente de las casas, de la domótica, fijaros que yo siempre hablo del edificio como objeto, no de lo que pasa dentro, que no me interesa, porque es un avispero, estos no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Y ahora vienen a nosotros y dicen, ¿cómo se hace un estándar? Porque si hubiéramos tenido un estándar, en este momento, con las cosas malas que tuvo muchas la construcción u otras, habríamos tenido un mercado en el que habríamos experimentado, en el que habríamos habríamos evolucionado el estándar. Nosotros la norma de interoperabilidad, esta que teníamos, a raíz de nuestra experiencia, la hemos mejorado ya y estamos sacando una segunda versión. O sea que esto no se fosiliza. Hay un grupo muy dinámico de gente incorporando lecciones constantemente. SAP, ¿qué hace internamente? Pues aprende lecciones de contabilidad y las pasa adentro. Bueno, pues los estándares son lo mismo. Los estándares te permiten pasar de competir a competir en un mercado porque lo has establecido, y el otro tienes que competir por crear primero el mercado y luego por expulsar a los demás del mercado. Es muy complicado, y un país pequeño no lo puede hacer, ni Europa lo puede hacer, porque es un mundo. Entonces, ¿qué tienes que ir? Pues, y los estándares te garantizan además recordar reglas básicas, ¿no? O sea, los datos son de quién los produce. Yo no dependo del proveedor. O sea, cosas elementales que solo te garantiza eso. Y animaría, bueno, ¿cómo hemos creado eso, el edificio inteligente, el edificio como objeto? Es un invento. Tú generas un estándar, generas una norma, no sea tan desatinada cuando Naciones Unidas te permiten abrir un grupo de trabajo con ello, y a partir de ahí, ahora lanzamos un par de pilotos con eso, con esa idea aquí, para montar esto que os dije al principio. ¿Con eso qué has creado? Pues papel. Nos ha costado 20 personas que se han reunido, que han trabajado. ¿Qué has creado? Un mercado. No existía. De pronto tienes el mercado de edificios inteligentes con un montón de utilidades que has pensado aquí. Y las empresas que han desarrollado el nodo IoT y quienes saben utilizar los datos. Y cuando tienes eso, ¿qué pasa? Que empiezas a vender cosas porque tú has creado el mercado y has creado el estándar. La otra posición es esperar a que te venga de fuera. Entonces, junto a eso, que tienes, verdad, que como se haga mal, acabas cargándote la innovación. Pues no es. Por eso nosotros vamos por la 2.0 de la interoperabilidad, porque esto es fluido, si no, estás muy mal. Una segunda reflexión rápida, ya, porque ahora voy a hacer un cambio de rol. Yo soy ingeniero y voy a actuar un poquillo como sociólogo, pero ¿realmente no crees que los puntos malos que has puesto de las plataformas, de la gente que escribe en blog y tal, no es realmente lo que ha pasado toda la vida? Lo que pasa es que está un poco se transmite de una manera más grande, y al final somos nosotros, como personas, los que tenemos la responsabilidad de entender, discernir, comprender qué pasa, o contratar, si lo vamos a decir, o el gobierno, para adecuar y estandarizar dentro del uso, dentro de la sociedad a la que gobierna
ese tipo de plataformas o diferentes cosas que surgen como los blogs, noticias, etcétera? Yo no he dicho otra cosa más que somos responsables nosotros. Ahora, esa es la filosofía Wikipedia, ¿no? Aquí esto es una cosa fluida, la comunidad de creyentes hace el conocimiento y entonces lo vamos revisando y tal. Yo cada vez que voy a ver la guerra de Irak, me voy a Wikipedia a ver si hay una versión nueva. Pues no, tío, lo leí un día, me quedé con una opinión y me voy. La gente no anda revisando constantemente si la comunidad de creyentes ha renovado el diagnóstico. O sea, por eso digo, prefiero los libros firmados, mi gusto, pero que puede haber de todo. Y luego, lo que señalo con esto es, hay más cosas, ¿no? No creamos en esto a ciegas, seamos un poquito ateos y mirémoslos con un poquito de distancia, nada más. Pregunta. Diego Gil, Andalucía Smart City. Bueno, esto me lo tiene que decir a mí Diego, que es después, porque lleva con esta carterilla todo el día. Y yo tenía la ilusión, le he dicho a Luis, esos son los regalos de los ponentes. Y digo, bueno, no sé, a lo mismo el clúster. Yo digo con la bolsa. El clúster es una entidad sin ánimo de lucro. Eso son excusas. Y con muy poco presupuesto. Esa no es excusa. Aquí lo que hay son muchos folletos del clúster, que si alguien quiere... Y te hemos dado la ocasión de sacarlos, tío. Sí, traía antes unos merchandising que ya Luis los tiene para otra cosa. Gracias, gracias. Y no del clúster, de una empresa asociada al clúster que también. Sí. Bueno, no, yo quiero pinchar un poquito, a ver... estoy de acuerdo completamente con la necesidad de la interoperabilidad. Se han cometido muchos errores en nuestras ciudades con sistemas propietarios, plataformas que aparte suponen una gran inversión, al final te quedas en manos de una sola empresa y con muy difícil salida. Entonces, hoy en día es obvio que hay que trabajar en esta línea. Y dentro de esa interoperabilidad, y ligado un poco con lo que has comentado, Antonio, del mercado que se crea de los edificios, esta mañana también comentó Raúl que la iniciativa FIWARE de la Unión Europea, de la Comisión, yo quise saber tu opinión institucional, pero también me interesa mucho la personal. Si puedes decir la parte de la institucional, como se la puede separar, ¿no? FIWARE es un mercado que se ha creado falsamente, artificialmente, o realmente hay detrás algo. Pues, a ver, en la práctica, FIWARE se ha hecho para combatir Google, Amazon y el poder de Estados Unidos. Eso por un lado. Y si FIWARE se ha lanzado con dinero público, dinero europeo de todos, ¿por qué la Administración, más allá de esto, no obliga a que la licitación vayan con FIWARE? Pues porque la Administración en un país libre no tiene que decir a nadie qué software tiene que utilizar. O sea, si usted es bueno, una... obliga o valora positivamente. No, que yo creo que hay que ser neutral, de verdad. Creo que es que hay decisiones que se toman bien por parte del Gobierno y yo he reivindicado algunas de ellas. Hay decisiones de los ciudadanos y responsabilidades de los ciudadanos que he reivindicado. Y luego, junto a eso digo, hay cosas que hace mal el Gobierno. Una de ellas es elegir tecnologías. O sea, es que tú no tienes que elegir. Tú que sí puedes, tú estás para garantizar derechos de las personas, igualdad de oportunidades de competencia de las empresas, estás para otra cosa. Tu trabajo es ese. ¿Qué me mola más? Una cosa u otra. Entonces yo tengo mi opinión sobre FIWARE. A mí personalmente me parece una apuesta industrial europea muy sensata, me sale mi vena intervencionista de ciudadano privado y diría a muerte con eso y tal, esa sería mi opinión, así a ratos sueltos, pero eso no es algo ni que deba hacer, y por eso tengo muy presente, expreso mi voluntad, bueno, mi idea personal, y junto a eso te digo a la otra, jamás. Eso no puede hacerse, porque tú eres una administración, tú tienes que ser estrictamente neutral. Son las reglas de juego y luego es el mercado el que manda. ¿Y de dónde viene FIWARE? No solo de dinero público, los 300 millones que se han puesto, viene de la comunidad que tú conoces. Has dicho... Hombre, mucho de lo que se hizo vino de allí, de gente que estaba allí, de aquel movimiento, mucho. O sea que hubo ahí una aportación decisiva, porque si no, no hubiera bastado el dinero que se puso sin Linux detrás, ¿no? Para que esto funcionara como ha funcionado. Y sobre todo, ¿qué tengo seguro? Que van a hacer falta plataformas. Y he dicho qué límites pueden tener, cuidado con las plataformas, no, pero Industria 4.0 va sobre plataformas, ciudades van sobre plataformas, el modelo nuestro al final era una plataforma de plataformas, o sea que esto va de eso, o sea que más vale que esté usted presente ahí, ¿no? Bueno, una última pregunta. Gracias. Una última pregunta y terminamos, porque vamos mal de tiempo y además también había un vídeo que quería poner Enrique y no va a dar tiempo a ponerlo, creo yo. No lo ponemos. Manel, pregunta, por favor.
Bueno, lo primero, dar las gracias por la ponencia, la verdad es que ha sido súper interesante. Y una pregunta, quizá un poco tocando la llaga, ¿no? Cierto nivel de proteccionismo es bueno. Sobreproteccionismo no tanto. En España hay un refrán que dice que las cosas de palacio van despacio, ¿no? Antes, en la ponencia anterior, se ha hablado de la deficiencia energética que existe en el país y cómo nosotros, los ciudadanos, generando energía a partir de los paneles solares, no se nos permite venderla a la red cuando tenemos ese máximo de deficiencia energética. ¿Qué piensa o por qué somos tan lentos a la hora de cambiar la legislación? Estamos perdiendo oportunidades de negocio muy grandes. Puede ser, por ejemplo, también otro tema, el tema de los coches que se conducen solos. Por ejemplo, debido a la legislación española, esos coches no pueden circular en España. Sin embargo, en otros países europeos ya existen ciertas pruebas piloto, cosas que aquí no. Un poco que explique... Vamos a ver, todas las cosas van lentos porque tenemos un sistema de protecciones para evitar pues esos excesos de iluminación, el decisionismo. O sea, yo creo que tomarse un tiempo en general las cosas está bien. Hay por ahí alguna reflexión en tecnología incluso que dice, oiga, ¿usted se ha fijado que tenemos todos lino? Llevamos esto de algodón, o sea que zapatos de cuero, y que al final vivimos con tecnologías de hace cientos de siglos y que solo llevamos una cosa muy importante que es el móvil, que sí que está, pero oiga, que esto convive mucho tiempo el martillo con el taladro, que cuando más caballos se utilizaron en una guerra en el mundo fue la Segunda Guerra Mundial, y sí, la Segunda Guerra Mundial, en fin, conviene ir lento a veces, no hay que tener tanta prisa porque no sabemos nunca las consecuencias de lo que hacemos, como dije al principio, y por tanto pues conviene ser un poco prudente ahí. Y luego respecto a eso, bueno, que conviene ir lento, y luego lo otro que me has dicho, disculpa, era la de... No, simplemente el hecho de esa lo oportunidad de negocio que estamos perdiendo un poco. Claro, que efectivamente unas veces las perdemos y otras las ganamos, es verdad. Y que Europa, frente a otros sitios, pues es demasiado, todos tenemos la impresión que vamos a veces un poco lentos. Pues yo comparto también en parte eso, pero no me gusta tampoco alguna de las rapideces en las que van otros, que consecuencias que no medidas y irreflexivas, ¿no? Bueno, ya no hay tiempo para más preguntas. Enrique, te agradezco muchísimo la charla que nos has dado tan entretenida. Como ha dicho el presidente de AGE, Antonio, es complicado hablar durante 2 horas y además tan entretenido, ¿no? Y sé que has tenido que reorganizar tu agenda para estar aquí en el día de hoy. Entonces te agradezco especialmente que estés con nosotros y que nos hayas pasar un rato muy agradable, ¿no? Entonces vamos a dar las gracias a Enrique. Sí, un decano que hubo en la facultad que a un profesor se le puede perdonar todo, la ignorancia, el error, todo menos el aburrimiento, ¿no? Así dice mío ese eslogan. Damos las gracias a Enrique. A ver,